Muy bien, gracias. Pues bueno, bienvenidos a todos a este webinario de DataHack. Como ha dicho Gloria, yo soy Álvaro Barbero. Aparte de ser profesor en DataHack y contar la asignatura de redes neuronales profundas, o sea, Deep Learning, también trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, donde dirijo un grupo de Data Science e Inteligencia Artificial. Y bueno, pues en este grupo llevamos ya cosa de unos 10 años usando redes neuronales profundas, que parece que es una cosa un poco de moda ahora, pero ya existía antes en aquella época. Y bueno, pues tenemos bastante experiencia real en aplicar este tipo de tecnologías en proyectos de todo tipo de industrias. El sector bancario, el sector salud, el sector energético, etcétera. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues la idea es que el webinario de hoy sea bastante introductorio para la gente que no ha hecho nunca nada con Deep Learning, pero a lo mejor le interesa este mundillo de la inteligencia artificial o quiere saber un poco de qué va esto de las redes neuronales. Bueno, pues os voy a contar cómo funciona todo esto de las redes neuronales profundas para que veáis que no es una mística extraña, sino que realmente pues hay una ciencia detrás, pero que al mismo tiempo es algo que es bastante abordable. Vamos a ir siguiendo una serie de diapositivas que tengo aquí, pero la idea es que también vamos a ir en paralelo haciendo un notebook que vais a poder trabajar vosotros también si queréis. Cuando vayamos a empezar con eso os pasaré el enlace por el chat para que podáis ver que todo esto que voy a contar, pues de nuevo, no es magia, sino que es algo que podéis hacer. Si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta, pues en el panel de la izquierda tenéis un botoncito que se llama preguntas, muy indicado para esto. Pues lo ideal sería que las escribáis ahí, ¿vale? También veis que tenéis un chat por si queréis hacer conversación más general, pero como es posible que escriba mucha gente, si os dirigís a la sección de preguntas para que las tengamos Gloria y yo mejor localizadas, pues ahí mejor, ¿vale? Yo iré parando de vez en cuando las explicaciones para ver si hay alguna pregunta e intentar ir contestándoos. Muy bien, pues vamos a ello. Voy a compartir pantalla y te pediré, Gloria, que me digas si se empieza a ver. Está en ello. Está en ello. Vale, ¿se ve? Sí, perfectamente. Muy bien, gracias. Pues vamos a ello. Bueno, la sesión se llama Comparando peras con manzanas, no porque vayamos a hacer algo que no se deba hacer, sino porque precisamente lo que vamos a hacer es construir una red neuronal artificial que va a ayudarnos a distinguir peras de manzanas. Y bueno, dentro de los problemas a los que uno se puede enfrentar en análisis de imágenes, pues a lo mejor este no es tan complicado, pero luego veréis las fotos que tengo preparadas de peras y manzanas y a lo mejor no es tan sencillo. Pero antes de eso vamos a ir pasito a pasito explicando qué es esto de las redes profundas y cómo las podemos utilizar. Bueno, en primer lugar deciros que todo esto, a ver si una cosita aquí, fuera, a ver, ahí. Todo esto de las redes neuronales artificiales, del Deep Learning, pues ha saltado a la fama en los últimos años, sobre todo porque ha permitido realizar aplicaciones que antes no eran posibles. No eran posibles ni siquiera utilizando técnicas de inteligencia artificial que existían en aquel momento. Voy a poneros 3 ejemplos, que algunos es posible que los hayáis escuchado y otros pues no son tan conocidos, pero aún así son bastante relevantes. Este que tenemos aquí a la izquierda, pues sí que tuvo cierta repercusión, de hecho llegaron incluso a hacer un documental en Netflix, y fue cuando DeepMind, que es una empresa participada por Google, creó una inteligencia artificial, que luego veremos que es una red neuronal especializada en imágenes, pero creó esta inteligencia artificial que consiguió ganar al campeón mundial del Go, que es un juego de tablero que es bastante más complicado que el ajedrez. Bueno, el ajedrez ya se había conseguido en los años 90, cuando IBM construyó Deep Blue, que ganó a Kasparov, pero en este juego no se había hecho hasta hace unos pocos años. Entonces, esto se consiguió gracias a estas técnicas de redes neuronales profundas. Otro caso también interesante es el de Facebook y, bueno, otras empresas que se dedican como parte de su negocio a la traducción automática. En este caso pongo Facebook porque admitieron abiertamente que todas las traducciones que se hacen en su red social se hacen automáticamente usando redes neuronales profundas. Antes se utilizaban mezclando pues, todo tipo de recursos como diccionarios de frases, reglas, lexicones. Pues aquí ya dijeron que nada, todo eso se acabó. Hicieron un sistema que automáticamente traducía entre todo tipo de idiomas solo con redes neuronales artificiales. Y bueno, si usáis Facebook, pues habréis visto que las traducciones no es que sean de una calidad muy elevada, pero son lo suficientemente pasables, digamos, como para que sean útiles en el contexto de esta red social.
Con lo cual, pues es una aplicación práctica que está teniendo ya repercusiones reales. Y otra también destacable, que está muy de moda ahora, que está Elon Musk ahí petándolo con Tesla, pues es el tema de los coches autónomos. Construir un coche autónomo pues es extremadamente complicado, pero la gente de Nvidia, que son unos fabricantes de hardware que se está usando mucho ahora para la construcción de redes neuronales artificiales, a algunos les sonará más por el tema de videojuegos y tal, pero en esto tiene un nicho de mercado muy fuerte también. Bueno, pues decidieron hacer un coche autónomo sin usar cosas muy de alta tecnología, como coches eléctricos y tal, sino simplemente poner una tarjeta de Nvidia y unas cámaras en un coche. Entonces, bueno, os voy a enseñaros brevemente este vídeo en el que veréis cómo este coche se conduce automáticamente sin estrellarse. Vale. Bueno, es posible que el sonido no lo oigáis. De hecho, lo voy a quitar porque me está aturdiendo. Pero lo importante es que os cuente lo que se está viendo aquí. Bueno, aquí veis que hay un señor levantando la mano por encima del capó. No pasa nada porque como el coche se conduce solo, pues no se estrella, ¿vale? Veis que va por la carretera, no hay ningún problema, no se sale, no se mete en el césped. Este coche es una tecnología que se llaman redes neuronales convolucionales, que se inventaron en el año 89, pero hasta recientemente, hasta hace 10 años o así, no han podido empezar a usarse de manera más industrial, digamos. Entonces ahí vemos que el coche le han metido dentro pues una tarjeta Nvidia con todo este cablerío que tenemos aquí y básicamente el coche va recibiendo información con una cámara que tiene detrás del retrovisor. Entonces con eso va tomando vídeo de lo que estaría viendo el conductor, la parte frontal del vehículo, y va decidiendo cómo cambiar el ángulo del volante. O sea, esto es una conducción autónoma muy sencilla, no se encarga de la aceleración y el freno, cambio de marchas, simplemente lo que hace es mantener el volante para que el coche no se salga del carril ni se choque contra el coche de adelante. Veremos en algún momento del vídeo que se hace un cambio de carril, eso lo está haciendo la persona que va al vehículo, porque todavía requiere bastante supervisión. Pero bueno, la gracia es que esto es un sistema muy, muy sencillito. Simplemente va recopilando imágenes y con eso va tomando la decisión de cómo hay que ir ajustando este volante. Entonces, lo interesante es que esto se ha hecho con un sistema de redes neuronales artificiales y, bueno, pues, como os digo, no es como para llevarlo a un coche de conducción autónoma completa real, pero como un experimento que demuestre que con esta tecnología ya se pueden hacer cositas de estas, pues está bastante bien. Vale, entonces la cuestión es, ¿cómo funcionan estas cosas? Bueno, pues como os comentaba que esto iba a ser un seminario bastante introductorio, os voy a contar un poquito de las bases de cómo funciona el aprendizaje automático, que en el fondo es la estrategia que se usa hoy en día principalmente para implementar los sistemas de inteligencia artificial. Hay muchas maneras de hacer IA, pero esta que se llama aprendizaje automático suele ser la que mejor resultados ha dado a día de hoy. Entonces os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que entendáis de qué funciona esto. Imaginaros que, bueno, no hay restricciones de estas que no nos dejan ir al campo o con mascarilla y todo esto y tal. Y vamos por aquí, estamos así de excursión por este paisaje tan bucólico y nos encontramos por ahí un bicho interesante, ¿vale? Que es esta cosa que hay aquí. Y bueno, pues esto lo más probable es que por aquí en el campo de España no lo hayáis visto nunca, o bueno, si hay alguno que esté escuchando en el seminario desde México, a lo mejor sí se ha encontrado alguno de estos. Es un poco raro porque es un animal que no es muy frecuente, pero este es un animal que se llama ajolote. La mayoría de vosotros probablemente no lo habréis visto nunca, pero bueno, pues ya aquí tenéis un ejemplo, ya tenéis una idea de qué aspecto tiene un ajolote. Este otro animal que tenemos aquí, pues a lo mejor alguno podría pensar que es una comadreja o algo así. Bueno, en realidad esto es un animal que se llama wombat y este solo existe en Australia. Yo creo que de Australia ahora mismo no habrá nadie conectado porque debe de ser muy tarde allí. Pero digamos que, bueno, esto es un animal que también es bastante desconocido, pero ya habéis visto una foto de él. Muy bien. Entonces, el tema ahora es, bueno, si os enseño esta foto, ¿qué animal creéis que es este? ¿Vale? Y bueno, esta plataforma que estamos usando, pues permite hacer encuestas. Así que voy a probar a lanzar una encuesta para que me digáis qué animal creéis que es este que estáis viendo. Vale, la estoy escribiendo ahora mismo. Aquí está, ¿vale? Tiene que aparecer en la ventana una encuesta y, vale, estoy viendo vuestros votos.
Sube muy, muy rápido. De momento no estáis viendo los resultados porque me los estoy guardando para que nadie se vea influenciado por lo que está diciendo otra persona. Pero bueno, ya veo que han llegado como casi 100 votos. Bueno, mucha gente conectada, eso está bien. Vale, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué ha salido aquí? Vamos a ver, os voy a enseñar el resultado. Pues 87 de vosotros habéis votado que esto es un ajolote y 14 que esto es un wombat. Pues la mayoría de vosotros ha acertado, ¿vale? Podríamos decir que este sistema de inteligencia natural que conformáis todos vosotros ha tenido un acierto del 86% a la hora de clasificar este animal. Pues efectivamente, esto es un ajolote. ¿Y por qué la mayoría de vosotros ha acertado? Bueno, seguramente no habéis acertado todos porque os he pasado las fotos un poco rápido, pero si lo hubierais mirado con más detalle, pues enseguida habríais razonado que, bueno, este bicho no sé qué es, no lo he visto nunca, pero si me pongo a comparar, esto se parece más al ajolote que yo he visto antes que al wombat. Fijaros que aquí estáis usando ciertos rasgos que tiene la inteligencia humana que no son obvios, o por lo menos uno no se da cuenta de que los está usando, porque realmente el color que tiene el ajolote de la foto que os he enseñado en el medio se parece más al del wombat que al del ajolote de la izquierda, que parece más un animal albino, ¿no? Pero vosotros habéis decidido la mayoría que lo que importa aquí no es el color, sino que lo que importa es la forma, el aspecto, la forma de la cabeza, de las patas, etcétera. Entonces, bueno, ahí habéis usado un poco conocimiento que tenéis del mundo real en cómo para hacer esta clasificación, pero un punto clave aquí es que os habéis basado en 2 ejemplos que os he dado para tomar esta decisión y eso os ha llevado a tener un nivel de acierto bastante alto. Bueno, pues esto que estamos haciendo aquí es básicamente lo que se llama aprendizaje supervisado. Es una forma de aprendizaje automático, de machine learning, en el que conseguimos que un sistema de inteligencia artificial aprenda a tomar decisiones en base a ejemplos que le damos. ¿Vale? Le vamos a dar muchos ejemplos en la forma en la que se llaman etiquetados. O sea, le enseñamos una foto y le decimos, esto es una ajolote. Le enseñamos otra foto, esto también es una ajolote. Le enseñamos otra foto, esto es un wombat. Y así, pues el sistema automáticamente va a intentar inferir qué características definen a un grupo y a otro. Y cuando le enseñamos una foto nueva, pues va a saber cuáles. Vale. Bueno, esto suena muy bien. Ya sabemos cómo es el mecanismo con el cual estos sistemas aprenden, por lo menos a un nivel muy alto. Pero, vale, ¿cómo se hace en la práctica? O sea, ¿cómo puede ser esto de que tenemos un programa, una IA, que le damos cosas, le damos ejemplos y en base a eso aprende? Bueno, pues la idea es que vamos a tener una cosa que lo vamos a llamar el aproximador universal. Vale. Básicamente va a ser una función matemática, vamos a decir, pero bueno, no os asustéis, porque intuitivamente la idea es que es un sistema flexible que puede adaptarse a cualquier cosa. Entonces ya veremos que a base de darle ejemplos de lo que tiene que hacer, pues se adapta a seguir los patrones que pueden verse en esos ejemplos. Esto puede sonar muy raro, de nuevo, pero ¿qué es un aproximador universal? Pues de nuevo, es algo que se adapta a su entorno. ¿Qué cosas existen en el mundo real que se parezcan a esto? Pues, por ejemplo, el agua. Pues ya sabéis que el agua la echáis en un contenedor, en una jarra, en un vaso y se adapta a la forma que tiene eso porque es un líquido. ¿Qué otras cosas hay que conozcamos así en el día a día que sean totalmente flexibles y se adapten al contenedor que tienen alrededor o a su entorno? Pues, bueno, cuando suelo hacer esta pregunta, que esto lo suelo contar mucho en mis clases, la gente me dice, pues, yo qué sé, otros líquidos, ¿no? Pues la Pepsi, los gases, el aire. Y, por ejemplo, esto, los que tengáis esta mascota lo sabréis. Los gatos también son aproximadores universales porque se adaptan también a cualquier contenedor, como vemos aquí. Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿para qué nos sirve tener este aproximador? Pues la idea es la siguiente. Como tenemos una cosa que es, digamos, es muy maleable, en el fondo es como una función matemática que le entra un objeto y me devuelve un resultado, pues yo voy a adaptar esa función para que se, digamos, adapte a los ejemplos que yo le voy dando de qué es lo que tiene que aprender. Entonces os pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a llamar siempre, y esto es una cosa bastante habitual en Machine Learning, a las entradas a nuestro sistema X y a las salidas Y. Entonces yo le voy dando ejemplos de lo que quiero que aprenda. Le digo, oye, mira, cuando entre un 1, lo que quiero es que me digas 2. Ok.
Cuando entre un 2, quiero que me digas 4. Y cuando entre un 5, quiero que me digas 10. Entonces, bueno, esto que tengo aquí dentro, pues va a pensar y, como os decía, es una función que en principio, pues le entra una X, hace sus cálculos aquí y me devuelve la Y. Esto puede ser cualquier función matemática en principio, pero cuando le doy estos ejemplos, y seguramente vosotros también os habréis dado cuenta, que realmente la función que debería aprender este sistema para hacer bien esta correlación de entradas y salidas es la función pues que y es igual a 2x. O sea, si lo que entra lo multiplica por 2, pues justo salen las salidas que yo le estoy mostrando. Con lo cual, digamos que esto es lo que hace este aproximador universal, ¿no? Le voy dando ejemplos y de todas las posibles funciones matemáticas que podría estar calculando, pues se ajusta a las de esos ejemplos que le estoy enseñando. Claro, con esto es muy sencillito y esto, pues, podréis pensar que para qué necesitamos inteligencia artificial para hacer esto, porque es un ejemplo muy sencillo. Claro, la gracia está en que cuando le pongo cosas más complicadas, como lo que vamos a hacer hoy, de peras y manzanas, pues este sistema también va a ser capaz de aprender esto. Y aquí ya no es tan obvio qué función matemática está aprendiendo, porque le estoy enseñando una fotografía de una manzana, o sea, ya no es un número, como antes que le decía 1 o 2, ahora es una fotografía entera ahí con todos sus píxeles, y me tiene que decir que esto es una manzana. O le enseño una foto de estas 2 peras y me tiene que decir que aquí hay peras. O le enseño estas 2 manzanas y me tiene que decir de nuevo que aquí hay manzanas. Y fijaros que aquí ya, pues con estos ejemplos le estoy instruyendo a la red en que, como pasaba en el ejemplo de la ajolote y el wombat, parece que el color no es lo importante, ¿no? Porque en los 2 últimos ejemplos las frutas son de color verde, pero no es la misma fruta. Con lo cual, pues bueno, ahí el sistema, a base de enseñarle muchos ejemplos, pues acabará infiriendo de que se tiene que fijar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la forma, más que en el color. Vale, pues esto es cómo se hace este aprendizaje. Y como veis, en realidad, para construir un sistema de inteligencia artificial que aprenda de esta manera, yo necesito 3 ingredientes. El primero es, bueno, pues tener este aproximador universal, ¿vale? Que luego ya veremos que pues hay muchas maneras de hacerlo, pero la que voy a contar hoy en este webinar es las redes neuronales artificiales, cumplen esta propiedad de aproximación universal. Necesitamos datos, eso es lo más importante, estos datos que son los ejemplos con los que el sistema va a ir aprendiendo. Sin eso, pues no va a ser posible aprender. Hay maneras de hacer inteligencia artificial con datos que no están etiquetados, digamos, o sea, que yo le enseño, por ejemplo, fotos de animales, pero no le digo cuáles son. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día. Hoy vamos a centrarnos en aprendizaje supervisado, con lo cual los datos son fundamentales. Y luego necesito, pues, cálculo, porque esto que he explicado así, poniendo ejemplos en este PowerPoint, al final lo que se traduce es en un software que está ejecutando en un servidor y tiene que hacer muchos cálculos matemáticos para ir adaptando este aproximador universal a lo que está viendo, ¿vale? Entonces, ya vemos que la pieza fundamental para la inteligencia artificial, pues, son los datos. Bueno, esta es la primera lección, por eso, tanto en este máster de DataHack como en otros másteres, pues va muy unido la idea de inteligencia artificial y data science, porque digamos que sin IA, sin data science no puedes tener inteligencia artificial. Vale, entonces, eso es la teoría general, pero como os decía, vamos a hablar de redes neuronales artificiales. Vale. De momento creo que no hay ninguna pregunta, así que vamos a continuar. Vale. Como decía, vamos a ver una manera de implementar estos aproximadores universales, o sea, estos sistemas que aprenden, en la forma de las redes neuronales artificiales, que son, pues, una de las maneras de hacer inteligencia artificial que más fama han cogido, porque, pues, la idea mola mucho. Básicamente lo que estamos intentando hacer es decir, bueno, nosotros conocemos unos sistemas que son inteligentes y creemos que lo hacen bastante bien, nosotros, así en nuestra humildad, nos ponemos en el top de la inteligencia del cosmos y entonces decimos, vale, ¿cómo hacemos sistemas que sean como nosotros? Bueno, uno cabría preguntarse también, cuando tenemos 7.000 millones de instancias como nosotros, si merece la pena hacer más. Pero bueno, digamos que sí y las queremos hacer en un ordenador encima, para que la cosa sea más distópica. Vale, bueno, ¿cómo podemos imitar la inteligencia humana? Pues gracias a Ramón y Cajal y muchos otros investigadores que han venido después, pues sabemos que la clave del sistema nervioso, que es lo que nos da la capacidad de procesar información, son las neuronas. Y una neurona,
biológica, la tenéis aquí representada en este dibujo. Básicamente, cómo funciona es que tiene una serie de sensores, podríamos llamar, que se llaman dendritas, por los que entran pulsos eléctricos, y estos pulsos pueden venir de músculos, por ejemplo, perdón, de músculos más bien, de sensores que tenemos en el cuerpo, de sensores en la piel, sensores en la retina, sensores olfativos, o pueden venir de otras neuronas, que se estén, digamos, pasando información de unas a otras. De hecho, en el cerebro en realidad es como una caja cerrada, están todas las neuronas conectadas entre sí, salvo unas conexiones que van hacia afuera, hacia los sensores que traen información y luego los actuadores. Realmente lo que hace la neurona es que coge toda esta información, hace algún tipo de cálculo aquí dentro y con el resultado de ese cálculo pues manda un pulso eléctrico por la salida de la neurona, que es el axón. Y el axón puede estar conectado a través de unos elementos que se llaman sinapsis a otras neuronas o a, por ejemplo, un músculo, que es lo que nos hace que podamos mover el cuerpo, u otro tipo de reacciones, ¿vale? Este dibujo que vemos aquí es como la forma más prototípica, podríamos decir, de neurona, pero hay neuronas mucho más complejas. Las hay que tienen muchos axones, las hay que tienen miles y miles de dendritas, pues depende un poco de la especialización que tenga cada una. Pero en general, digamos que la idea es así. Son sistemas que reciben información de muchas fuentes, hacen un cálculo con esa información y producen un resultado de salida que se pasa a otra neurona o a un músculo, a otro elemento del cuerpo. Bueno, pues la idea es que vamos a intentar imitar esto. No sabemos cómo funciona el cerebro humano, bueno, o el cerebro en general de animales suficientemente complicados, pero por lo menos una neurona la podemos entender. Vale, pues en ingeniería una manera súper sencilla de implementar una neurona es esta, que se llama el perceptrón de Rosenblatt. Álvaro, perdóname, voy a interrumpirte un segundito antes de que empieces con lo complicado, porque está comentando, por decirlo y que me pueda oír por si alguien no está pendiente del chat, están comentando que a algunas personas que tienen Mac se les oye un poquito entrecortado, para comentar que si entráis con Firefox funcionará mejor. Podéis salir de la charla y entrar con el otro navegador y no habrá problema. También comenta otra persona que haciendo control F5 se le han solucionado los cortes. Desde Chrome con Mac también suele funcionar bien, igual que con Windows. Entonces, si queréis probar, pues aquí vamos a seguir. O sea que estaremos. Ir probando con Chrome y con Firefox, que no debería haber problema. Dicho esto, yo ya te dejo seguir. Muy bien. Gracias, Gloria. A ti. Pues, bueno, seguimos con la parte complicada. Realmente no estamos empezando todavía la parte complicada, pero nada, no os asustéis. Como os decía, ¿qué es el perceptrón de Rosenblatt? Esto se inventó en los 50, con lo cual ya está un poco de modé, pero veremos que es la base de todo lo que viene después. Pues realmente es, si os da urticaria la fórmula, no os preocupéis, porque mirando el dibujo, pues más o menos enteréis de qué va la cosa. La neurona biológica que os enseñaba antes, os decía que eran una serie de dendritas que cogían información, la procesaban y luego generaban un resultado. Pues esto es lo que tenemos aquí, básicamente. Tenemos una serie de sensores que reciben información. Aquí se va a acumular y producimos un resultado de salida. La operación que vamos a hacer es muy, muy sencillita. Básicamente, cada numerito que entre por aquí, vamos a imaginar que son números simplemente, ¿vale? Pues cada número se va a multiplicar por unos pesos que se llaman, que van en estas conexiones, ¿vale? Que son estos que se llaman W. A lo mejor este peso vale 2, el de esta conexión vale 3, el de esta conexión vale 5, y el de aquí vale 8, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos se opera, pues tengo 3 por 2, 6, 7 por 3, 21, menos 2 por 5, menos 10, 4 por 8, 32, ¿vale? Se calculan todas esas entradas y luego se suman todas aquí, ¿vale? Básicamente esto es lo que quiere decir esta fórmula que tenemos. A veces se suma un valor constante también, que se llama sesgo, pero bueno, la idea principal es esta. Se hace un pequeño cálculo muy sencillo, que son sumas y multiplicaciones con esos datos de entrada, y el resultado se genera hacia afuera, ¿vale? Simplemente se hace esto. Entonces, esto parece que no nos puede llegar a ningún lado, pero curiosamente este tipo de sistemas ya son capaces de aprender, no son aproximadores universales, pero hay algunos problemas que se pueden resolver, que son los problemas que se llaman lineales, ¿vale? ¿Cómo aprende esto? Pues hay unos, lo que se llaman parámetros, que son estos pesos W, o sea, esta fuerza que tienen las conexiones de con cuánto se multiplican estos valores de entrada, pues son unos valores que la red va a aprender a base de ver ejemplos, ¿vale? Luego veremos cómo es el proceso de aprendizaje, pero básicamente esa es la idea.
Entonces, os voy a enseñar primero un ejemplo visual para que veáis cómo se hace este aprendizaje. Vamos a ir aquí, ¿vale? Esta es una web que tenéis en abierto, se llama TensorFlow Playground y es una implementación para navegadores web de TensorFlow, que es la librería de Deep Learning que liberó Google en 2015. Entonces, bueno, las redes neuronales de verdad, digamos, no se hacen con esto, pero para juguetear esto, pues nos viene bastante bien. Entonces, aquí podemos seleccionar, pues, algún tipo de problema que queramos resolver. Por ejemplo, este. ¿Esto qué es? Lo podemos ver aquí a la derecha en grande. Pues básicamente es que hemos recogido como dos fuentes de datos, digamos. Imaginaros, por ejemplo, que queremos analizar si una persona tiene una enfermedad o no la tiene, ¿vale? Y hemos tomado el resultado de dos tests, que uno puede ser el coeficiente de leucocitos en sangre, por ejemplo, y el otro es el coeficiente de plaquetas. Algo así, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero serían dos medidas. Entonces me puedo pintar una gráfica en la que cada circulito es una persona y, bueno, pues la voy colocando según los resultados que haya sacado en ese test, ¿vale? Me preguntan que si puedes compartir el link de TensorFlow en el chat. Pues sí, mira. Lo tengo aquí arriba, pero sí, os lo paso por el chat y así lo tenéis más fácil de usar. Acaba de pegarlo Gabriel, pero por si acaso, bueno, no sé si tienes algo un poco más, sí. Bueno, sí, es el mismo. Vale. Pues, gracias, Gabriel. Vale. Entonces, como os decía, estamos aquí representando un grupo de gente y estoy usando colores para distinguir cuáles están sanos, cuáles tienen esta enfermedad, ¿vale? Digamos que los enfermos son los naranjas y los azules son los que están sanos. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacer un sistema de aprendizaje que en base a todos estos ejemplos sea capaz de decirme si una persona está sana o no en base a los resultados de estos test clínicos, ¿no? No sí que los tenga que revisar un experto médico en este caso. Bueno, pues aquí puedo configurar un montón de cosas de la red neuronal y una cosa que se llaman capas ocultas, las voy a poner a 0, ¿vale? Luego veremos qué es esto de las capas ocultas. Pero cuando las pongo a 0, digamos que lo que está simulando el sistema es una sola neurona, ¿vale? Esta neurona tan sencilla que os contaba que se hace desde los años 50. Y si le doy al play, vamos a ver que esto empieza a aprender, ¿vale? Y veréis que muy rápidamente este dibujo ha cambiado y ahora me está separando la gráfica en dos grandes zonas, una que es naranja y otra que es azul. Eso es la visión que tiene el modelo de aprendizaje automático, o sea, esta neurona, la visión que tiene del problema. Básicamente me está diciendo que si hay alguien que se queda en esta zona naranja de la gráfica, o sea, que tiene en este caso pues pocas plaquetas y pocos leucocitos, digamos, porque está en la parte inferior izquierda de la gráfica, pues esta persona la clasifica como enferma automáticamente. Y en cambio, si está en esta otra región, pues la clasifica como sana, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ha habido un proceso un poco misterioso, que cuando yo doy al play, pues de repente esto ha aprendido. Lo puedo repetir otra vez, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en esta situación, aquí al principio la neurona no sabe muy bien cómo distinguir los dos grupos de pacientes, pero cuando le doy al play, ¡pum!, enseguida ya aprende. ¿Vale? Claro, esto en los años 50 costaba muchísimo porque los ordenadores que había entonces pues eran como millones de veces más lentos que los de ahora y ahora incluso aunque lo hagamos en un navegador, pues esto rápidamente la neurona aprende y ya sabe diferenciar los dos tipos de pacientes. Vale, ¿cómo está haciendo este aprendizaje? Que este es el fenómeno misterioso. Porque os he dicho que tiene ahí unos parámetros que puede ajustar la neurona, ¿no? Que son, pues básicamente, por qué valores multiplica lo que entra a la neurona. Aquí en este dibujo había 4 entradas. En el ejemplo que estábamos viendo antes en el playground, yo tenía 2 valores solo de entrada, pues los resultados de esos 2 tests, el índice de plaquetas y el de leucocitos, pues esos 2 valores se multiplicarían por un número, se sumarían y con eso la neurona daría un resultado, ¿vale? Y es el que se usa para luego marcar esta frontera de a partir de aquí están bien, a partir de acá están mal. Bueno, pero ¿cómo se aprenden? ¿Cómo se ajustan esos 2 valores? Pues la idea es que aquí de nuevo tenemos un formulaco. Yo siempre pongo las fórmulas porque si a alguien le gusta las matemáticas, pues lo ve y lo entiende. A los que no, pues lo cuento de palabra, no hay problema. La idea es que necesitamos un mecanismo que nos diga cómo de mal lo está haciendo la neurona, ¿vale? Y eso es lo que se llama función de pérdida o función de error. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es algo del estilo de, bueno, la neurona al principio está ahí en plan neurona loca, yo le doy los datos de un paciente y me dice así de cualquier manera, este está bien, este está mal, ¿vale? Bueno, pues como yo tengo ejemplos reales de pacientes que los habrá revisado un médico y me ha dicho si estaban bien o mal, pues cuando la neurona me dice, este está mal, yo miro la ficha y digo, pues no,
está bien, ¿vale? Pues ahí la neurona ha cometido un error. Y así, pues puedo ir revisando toda mi base de datos de pacientes y puedo ir midiendo cuánto se equivoca la neurona. Entonces, lo que quiero hacer es encontrar esta configuración de parámetros de la neurona que me minimice ese error, ¿vale? Entonces, esta idea es muy interesante porque, claro, para mí es muy difícil definir qué es aprendizaje, definirlo matemáticamente o definirlo de una manera que lo pueda yo implementar en un software. Pero esto de, vale, yo tengo una manera de medir lo mal que lo hace la neurona y si sé que mientras menos mal lo haga, más habrá aprendido la neurona, pues entonces ya puedo empezar a sacar algoritmos, o sea, sistemas ya formales que aprendan, porque ya tengo una métrica que me sirve para saber cómo la neurona está aprendiendo. Entonces, digamos que he convertido el problema abstracto de cómo se aprende a realizar una tarea en un problema concreto de, mira, tú tienes unos parámetros que eran estos pesos y este bies que comentaba antes, y lo que tienes que hacer es ir tocándolos de manera que se minimice este error. Vale, pues esto ya es un problema un poco más aterrizado. Y interesa formularlo así porque esto es un problema que ya pues en la literatura matemática se ha estudiado un montón. Existe una rama entera de matemáticas que es la optimización numérica que se encarga de esto. Bueno, la optimización numérica es un campo que es tan arduo como apasionante, diría yo, pero lo voy a contar de una manera un poco más intuitiva, ¿vale? A ver que entendáis un poco de qué va la cosa. Esto se llama la aventura de la optimización y consiste en lo siguiente. Vale, estad atentos porque luego voy a preguntaros y quiero que en el chat me escribáis a ver qué ideas se os ocurren. Los que ya sepáis de Machine Learning o sepáis algo de optimización numérica, no contestéis porque entonces esto es como que se sabe el truco de magia, que ya estropea la gracia. La situación es la siguiente. Vale, como estamos aquí hartos de estar en casa, nos vamos a ir a la sierra y nos vamos por ahí, pero pues llega Filomena y nos la lía. Y entonces ya no vemos nada, estamos perdidos en la montaña y bueno, mala situación. Nos hemos dejado el móvil en casa, nada. Entonces estamos totalmente perdidos y encima hay tanta niebla que no vemos nada. ¿Vale? Vamos a decir que básicamente podemos ver lo que hay un poco a medio metro alrededor de nosotros. Podemos ver el suelo y poco más. Entonces, bueno, pues para llegar a un sitio en el que estemos a salvo, podemos decir, pues voy a empezar a andar de cualquier manera y locamente y a ver si hay suerte. Bueno, pues mejor que no, porque bueno, estos bichos creo que no los hay en la Sierra de Madrid, pero digamos que no es buena idea. Deberíamos hacer algo un poco inteligente para no tardar mucho en llegar a un sitio seguro. Lo bueno es que sí que hay una cierta información que podemos utilizar a nuestro favor, que es que sabemos que si llegamos a un pueblo que hay al fondo del valle, pues ahí ya vamos a estar seguros. ¿Vale? Entonces el factor clave es que este pueblo está en el valle, o sea, en la zona más baja de la región donde estamos. ¿Vale? Entonces, estando en esta situación, la pregunta es, ¿qué haríais? Así que voy a ir mirando el chat, idme escribiendo por favor qué ideas os ocurren. No os cortéis, aunque sean ideas muy locas. Vale, voy a ir leyendo algunos de los comentarios. A ver. Por ejemplo, Rafael dice bajar. Beatriz pregunta si esto nos parecía salir de un laberinto. Coger siempre el camino a la izquierda de manera sistemática. Javier comenta ir bajando por la pendiente. Denis andar cuesta abajo. Jesús bajar. Rosa buscar caminos que bajen. Marc que si ve que el suelo desciende tirar hacia allá. Encontrar, bueno, veo que en general hay bastante gente que dice bajar. Marina dice algo interesante también, ir donde haya niebla más densa. Álvaro dice algo al contrario. Álvaro López dice que hay que subir para localizar el valle en vez de bajar. Pilar pregunta que si hay cobertura de móvil. No hay. Omar dice buscar donde baje el agua. ¿Vale? Guillermo tocar el suelo y siempre hacia abajo. Manuel buscar un río para bajar. Bueno, no voy a leer todas las respuestas porque veo que hay un montón. Algunas muy originales, como ponerme ketchup. Ponerme ketchup para que los huevos tengan saborcito.
Vale. Bueno, eso ya, si ya lo dejas por imposible, pues bueno, ya que estás, les haces un favor a los pobres bichos. El ketchup siempre es una buena solución. Bueno, pues hay varias ideas, ¿vale? ¿Cuál es la clave? Pues la información clave es que el pueblo está en el fondo del valle. Y eso, digamos que nos garantiza que si vamos bajando, pues acabaremos llegando a la zona más profunda, ¿vale? Por lo menos en principio. Alguna ha dado ideas de que están realmente muy conectadas con esto, porque, por ejemplo, ir hacia donde vaya el agua, pues también es una buena idea porque te está orientando hacia dónde está la pendiente. ¿Vale? O sea que también es un poco seguir lo mismo. Y donde esté la niebla más densa, yo entiendo que también es probable que eso te esté llevando hacia abajo. O sea que, bueno, digamos que muchas de las respuestas que habéis dado iban en esta línea. Pues matemáticamente es un poco lo mismo, ¿vale? Hay un algoritmo que es como el algoritmo más clásico para optimizar una función matemática, para encontrar dónde toma su valor más pequeño, que se llama el descenso por gradiente. Y realmente, aunque matemáticamente pues tiene sus historias con derivadas y cosas así, la idea es que yo, si tengo una función que quiero optimizar, en este caso quiero encontrar el mínimo, o sea, quiero encontrar como el valle, el punto donde la altitud es más baja, pues hay una cosa que yo puedo calcular que es el gradiente, que es lo que me dice es hacia dónde sube la función. ¿Vale? Con lo cual, pues yo puedo calcular hacia dónde sube y me doy la vuelta y bajo en la dirección contraria. ¿Vale? Y básicamente es esto. Matemáticamente, esto en realidad, bueno, implica calcular derivadas, pero esto es algo que con matemáticas de finales de eso o bachillerato se puede hacer, porque en realidad, a lo mejor alguien se acuerda de esto, cuando tenemos una curva, si yo cojo en un punto de esta curva y me calculo cuál es la recta tangente, si os acordáis, la recta tangente es la recta que toca la curva solo en un punto. Vale, bueno, aquí no lo toca en ninguno porque lo estoy pintando fatal, pero vamos, digamos que tocaría aquí. Pues esta recta ya me está diciendo hacia dónde va la pendiente. ¿Vale? Básicamente la derivada es la dirección en la que sube. La recta está aquí. Vale. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que si mi función que mide el error es una función de la cual yo puedo calcular su derivada, y ya veremos que las redes neuronales se construyen para que eso sea así, pues entonces yo puedo saber siempre hacia dónde tengo que ir para bajar la función. ¿Vale? Con lo cual, en cierto modo, lo de que una red neuronal aprenda es como bajar por la montaña. Yo empiezo en cualquier punto de la montaña, que quiere decir estos parámetros que la red usa para aprender, los inicializo a cualquier valor random, cualquier valor aleatorio, y lo que hago es, pues mido qué error tiene mi red neuronal en los datos que tenía preparados para que la red aprendiera, y con ese error, pues calculo este gradiente y me está diciendo cómo tengo que cambiar esos parámetros de la red para que la siguiente vez que mire el error sea un poquito más bajo, porque habrá dado un pasito en bajar esta montaña. ¿Vale? Esto lo podéis ver en esta animación, que no es que sea de resolución muy buena porque la tengo desde hace unos cuantos años, pero esto sí que es una implementación en software del algoritmo del gradiente. En este caso estamos optimizando esta función, x al cuadrado por el seno de x, y bueno, es una función muy rara, pero el caso es que tiene esta forma. Yo empiezo aquí y ya veis que aquí el algoritmo lo que va haciendo es va calculando hacia dónde está la pendiente y pasito a pasito va bajando, y al final llega a un punto que sería donde tengo la altitud más baja. Con lo cual, si esta función, en vez de ser una función aquí matemática cualquiera que yo meta aquí, meto la función que me mide el error de mi red neuronal, pues eso es lo que hace que vaya aprendiendo. ¿Vale? Luego en los detalles está el diablo y estas cosas, pero así en términos intuitivos generales esta es la idea. Así es como aprende una red neuronal. Vale. Entonces, bueno, aquí tenéis el proceso un poco de manera más formal, pero básicamente la idea es seguir estos pasos. Mido el error actual de la neurona. Luego ya veremos que se va a convertir en una red neuronal porque vamos a tener muchas neuronas. Mido el error que tengo, calculo ese gradiente, doy un pasito en la dirección de ese gradiente, que eso implica cambiar todos los parámetros que gobiernan cómo funcionan las neuronas, y voy repitiendo esto muchas veces. Cada vez que hago una pasada sobre todos mis datos de entrenamiento, los datos que tengo preparados para que la red aprenda, pues esto es lo que se llama una época, y bueno, si hago suficientes pasos, la red acaba funcionando bien. ¿Vale?
también es importante que mis datos sean buenos. Si no lo son, pues estaré enseñando a la red o a la neurona cosas que no tienen mucho sentido. Vale. Álvaro, perdona, Creo que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta, eso te Sí. iba a decir. Vale. Tomás pregunta si la función no tiene un único valle. Pues esa es muy buena pregunta. ¿Vale? ¿Qué pasa en ese caso? De hecho, suele pasar esto en la práctica. Tú puedes tener funciones que sean así. Algo de este estilo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí el pueblo está aquí. Porque este es el valle. Pero si tú, desgraciado de la vida, empiezas aquí arriba, empiezas a bajar, y cuando llegas a este punto, dices, pues ya he terminado. Y no has terminado, porque en realidad el punto mínimo estaba aquí, y entonces vienen tus amigos ferales y te comen. Bueno, este problema existe, y afecta a este algoritmo que he descrito. Con lo cual, efectivamente, va a pasar cuando construyamos redes neuronales, o sea, cuando sea más de una neurona, que la función de error que tenemos que optimizar tiene esta pinta. Cuando solo hay una neurona no pasa, siempre es una función así como es cóncava, ¿no? Siempre tiene esta pinta. Con lo cual, cuando yo estoy en un punto donde no hay pendiente, ya sé que estoy en el valle. Pero en redes más complicadas esto va a pasar. La realidad es que hoy día no nos preocupamos mucho por esto, porque no es una cuestión de vida o muerte como la que os he descrito yo. Es verdad que si estuvieras aquí, pues tu sistema de inteligencia artificial va a funcionar mejor, pero realmente respecto a este punto no hay tanta diferencia en la práctica. Vale. De hecho, bueno, esto ya es meterme mucho en... Abrí un melón muy grande, que no quería verlo en este webinario, pero digamos que la idea es que las redes neuronales que se construyen hoy día tienen millones de neuronas. Entonces, el problema que tienes que resolver de optimización es tan complicado que ni siquiera sueles llegar a un mínimo de estos. Esto es lo que se llama un mínimo local. A lo mejor empiezas aquí arriba, en el punto que he puesto aquí, das unos pasitos, te quedas aquí y simplemente haciendo eso ya te has tirado 2 días de cálculo para hacer esa operación. Pero ya solo con eso la red es capaz de hacerlo bastante bien, en resolver la tarea que te estás proponiendo, ¿vale? O sea que digamos que sí, que este problema existe, pero en la práctica no suele ser tan preocupante. ¿Vale? Y bueno, Gabriel veo que pregunta también si es posible que existen múltiples soluciones. 2 puntos con el mismo error mínimo. Sí, también puede pasar. O sea, esta función de error que estamos viendo puede ser así, por ejemplo. A ver, voy a limpiar la pizarra. Y digamos que esta función pudiera ser así, ¿no? Aquí lo que te pasaría es que da igual si acabas aquí o acabas aquí, como estás a la misma altitud, pues tu red neuronal, tu neurona va a funcionar exactamente igual de bien, ¿vale? Pero también puedes tener situaciones como esta. Pues que hay una región plana muy grande y bueno, aquí da un poco lo mismo también, si estés aquí, aquí o aquí, das más o menos el mismo resultado, ¿vale? O sea que eso también puede pasar, pero bueno, aquí no es tan preocupante. Sería muy preocupante si tienes 2 mínimos, pero uno está mucho, mucho más arriba que el otro, ¿vale? Tienes ahí como una especie de meseta que tiene un pequeño ahí agujero y te quedas ahí. Vale. Bueno, pues así es como aprenden, ¿vale? Y lo interesante es que, bueno, como os he contado, con una sola neurona podía resolver este tipo de problemas muy sencillitos, pero fijaros en problemas un poquito más complicados, por ejemplo este, ¿vale? Que aquí digamos que ya la casuística que tienen, si volvemos al ejemplo de los pacientes, la casuística que tienen los pacientes ya no es tan obvia, porque resulta que pacientes que te puntúan bajo en estos test que les hacíamos están sanos, los que te puntúan muy alto también, pero los enfermos son los que te puntúan alto solo en uno de los dos. Y entonces ya, si aquí le dais al play, por muchas veces que deis al play o al reiniciar y veáis que intentéis aquí esperar o tal, no va a funcionar. O sea, aquí, pues con una neurona, pues esto tiene un límite, ¿vale? Si los seres vivos tenemos millones de neuronas, pues o miles de millones de neuronas, pues es por algo. ¿Qué podemos hacer? Pues añadir lo que se llaman capas ocultas, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues ya empezamos a hacer una especie de cerebro pequeñito. Tenemos aquí de nuevo pues nuestra información de entrada, pero ahora en vez de tener una neurona tengo varias. Esto de aquí es una neurona que está recibiendo la información de los sensores, pero al lado tengo otra neurona hermana que recibe también su información. Lo que pasa es que va a hacer un procesado un poco diferente y esta otra tercera neurona
pues también recibe la misma información, pero va a hacer algo distinto. Y luego hay una neurona que está después, que es la que recopila, digamos, la información procesada que genera cada una de las neuronas individuales. Con lo cual tenemos dos capas de neuronas, por eso esto se llamaba perceptrón multicapa, se inventó en los años 80, y lo importante es que estas neuronas de en medio, aparte de sumar las entradas y multiplicar, tienen que hacer una operación que se llama una operación no lineal. ¿Vale? Aquí hay mucha literatura en qué tipo de operación es esa, pero se suelen usar estas dos que vemos aquí. O esta que tiene esta forma, ¿vale? Que se llama la sigmoidal. Y lo que estoy pintando es en función del valor que entra, cuál es el valor que sale. Y la otra que se suele usar mucho es esta que vemos aquí en azul, que es la ReLU. ¿Vale? Bueno, yo lo pinto un poco torcido, pero son dos líneas rectas, básicamente. ¿Por qué hay que añadir esto? Porque se descubrió que si metes este componente en las neuronas que están dentro, las capas internas, entonces la red neuronal en su conjunto, este minicerebro que estamos haciendo, adquiere la capacidad de resolver problemas que no son lineales, que no puedes partir sanos y enfermos, digamos, con una línea, sino que tienes que hacer algo más complicado. Esto lo podemos ver en el simulador que estaba enseñando antes. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una opción de capas ocultas, pues voy a añadir una y le puedo especificar cuántas neuronas quiero que tenga. Vamos a decir, por ejemplo, tenga, pues yo qué sé, 4. ¿Vale? Entonces, esto ya es un mini cerebro, digamos, que tiene 4 neuronas y luego la decisión de estas 4 neuronas pues se une una neurona final que es la que dice, este paciente está bien o está mal. Si le doy al play, pues aquí veremos que ya este problema se resuelve mejor. A lo mejor no sabe lo que esperabais, que es una partición ahí en 4 cuadrados, perfecto. Pero fijaros que sí que está separando las zonas naranjas y azules y en general suele acertar, ¿no? Hay aquí algunos datos que los pone en la región del color que no es, pero en general lo está haciendo bien. Y ya veis que esto es un modelo no lineal, como comentaba antes, porque ya no hace una línea que separe unos datos de otros. Aquí puede hacer curvas, puede hacer otras formas. Y esto ya sí que es un aproximador universal, lo os comentaba antes. De hecho, hay una demostración matemática que te dice que si pones suficientes neuronas aquí, pues esto puede aproximar cualquier función matemática. ¿Vale? Con lo cual, pues ya, bueno, pues la cosa ya pinta mejor, ¿no? Esto es lo que se llama segunda generación de redes neuronales y hoy día estaríamos ya en la tercera generación, que es lo que llamamos el deep learning, las redes neuronales profundas. ¿Por qué tiene sentido que sean profundas? ¿Qué quiere decir profundas? Pues que no tenemos solo una capa de neuronas, como el ejemplo que acabamos de ver, sino que tenemos muchas más. Podemos tener 2, 3, 10, 1000 incluso. Esto se hace así porque tiene bastante sentido según lo que sabemos de cómo funciona, por ejemplo, nuestro sistema visual, ¿vale? Cómo nosotros detectamos objetos en una imagen. Nosotros podríamos imaginarnos, aunque esto es una simplificación, que a nuestro ojo pues va llegando información y digamos que tenemos como una imagen en píxeles de lo que estamos viendo, que no es así exactamente, pero para simplificar podríamos decir que es así. Y sabemos, porque esto se ha comprobado experimentalmente, que en la primera capa del córtex visual, que es la parte del cerebro que se encarga de la visión, pues hay una serie de neuronas o grupos de neuronas que detectan bordes. O sea, por ejemplo, aquí hay unas neuronas que cuando yo veo un borde horizontal, pues esas neuronas empiezan a lanzar pulsos eléctricos. Esta neurona, pues como vemos aquí, está conectada a todos estos sensores de la retina. Aquí hay otra neurona que igual coge información de la retina y cuando ve un borde vertical, pues empieza a lanzar pulsos eléctricos. Luego hay otra que lo hago que lanza esos pulsos cuando tiene bordes diagonales, cosas así, ¿vale? Bueno, vosotros habréis observado que las personas no son lectores de códigos de barras, con lo cual, pues no parece que tenga mucho sentido esto de que detectemos bordes así o así. No sabemos muy bien qué hace el cerebro con esta información, pero la explicación que por lo menos a un nivel de desarrollo de inteligencia artificial nos gusta mucho es que tiene sentido que existan estas neuronas porque, por ejemplo, yo puedo usar eso para detectar un triángulo. ¿Cómo detecto un triángulo? Pues es bastante sencillo. Yo tengo una neurona que me dispara un pulso cuando veo un borde así. Tengo otra neurona que dispara un pulso cuando veo un borde así. Y tengo otra que dispara un pulso cuando veo un borde así. Bueno, pues si las tres están disparando a la vez, los pulsos, pues es porque estoy viendo un triángulo. ¿Vale? Esa es la gracia. O sea, recogiendo
lo que está detectando cada neurona, yo puedo hacer una composición de qué figura más compleja estoy viendo. Y entonces esto me permitiría ver figuras geométricas más complicadas. O sea, digamos, tengo una segunda capa de neuronas que, recopilando la información de la primera, pues es capaz de darse cuenta de que estoy viendo objetos más complejos. Y así puedo tener una tercera capa y una cuarta, hasta que, pues yo sé que tengo en el cerebro neuronas que, por ejemplo, se activan cuando yo veo mi coche en particular. ¿Vale? Que no es este, yo no tengo el aleloróptero este, pero bueno, digamos que cuando cualquiera de vosotros ve vuestro coche o se encuentra vuestro gato, pues sois capaces de distinguirlo de otros coches o de otros gatos por rasgos que a veces no son muy fáciles de explicar, pero bueno, a veces son más fáciles, como el rayón de la columna del otro día, del garaje cuando aparcaba y tal, estas cosas, pero hay veces que no son tan obvios y aún así lo hacemos inmediatamente. Entonces, bueno, nosotros sabemos que esta capa de la izquierda existe en el cerebro, porque se ha visto experimentalmente que es así. Esta no sabemos muy bien cómo lo hace el cerebro, pero lo tiene que hacer por fuerza, porque somos capaces de distinguir objetos muy complejos. Y entre medias, digamos que nos cuadra esta explicación, ¿no? De que el cerebro tiene muchas capas de neuronas que poco a poco van construyendo detectores de objetos más complicados. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sirvió de inspiración para la idea de vamos a hacer redes mucho más profundas, que tengan muchas capas, y en particular vamos a ver si esto nos sirve para analizar imágenes. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que sería la tercera generación de redes neuronales. Aquí este es el simulador que os he comentado antes. Vamos a volver a él porque voy a poner un ejemplo más, que es este de aquí. Esto no es una imagen, ¿vale? Seguimos hablando de datos, en este caso clínicos o lo que sea, pero ya es un problema que es muy complicado, porque aquí veis que son dos espirales, una que está engarzada dentro de la otra. Y entonces, si yo intento hacer que aprenda con esto, con la red neuronal que teníamos del ejemplo anterior, que solo había una capa de neuronas oculta, pues vamos a ver que no, ¿vale? Yo puedo esperar aquí un ratillo, vemos que algunas zonas se van marcando en azul, otras en naranja, pero no acaba de resolver el problema. ¿Qué tenía que hacer para resolverlo bien? Poner más capas. Voy a poner, por ejemplo, 3 capas de neuronas con 4 neuronas cada una. Y esto, bueno, como está en el navegador y tal y cual, pues es una implementación que no es muy eficiente, va a tardar un rato en aprender. Pero esto, si le dejamos tiempo suficiente, debería llegar a una situación en la que ya se empiezan a distinguir las zonas que marcan estas dos espirales, ¿vale? No van a salir espirales perfectas, pero veremos que poco a poco va extrayendo segmentos donde hay mayoritariamente puntos azules, donde hay mayoritariamente puntos naranjas. Vale. Bueno, pues aquí parece que se ha estancado. Vamos a hacer una trampilla, que es esto que se llama activation, es la función no lineal que os he contado antes que se ponía en medio de las neuronas. Bueno, esta que se llama ReLU, si entra mucho en detalle, digamos que es mucho más eficiente a la hora de calcular. Entonces, con esto debería pillar más rápido. Justo lo acaban de decir en el chat. Sí. Hoy tenemos asistentes súper aplicados. Sí, estoy viendo aquí. La gente está haciendo cosas bastante interesantes. Voy a aprovechar este break para lanzar una pequeña encuestita que nos va a ayudar un montón a DataHack a seguir ofreciendo cursos y webinars y talleres gratuitos. Son 3 preguntillas. Mientras Álvaro sigue, las podéis ir respondiendo. Estoy viendo algunos comentarios que me han llamado la atención. Por ejemplo, Beatriz Villanueva está preguntando si esto no es lo que se llama un mínimo relativo o un mínimo absoluto. Cuando hablaba antes de mínimos que estaban arriba del todo o abajo, pues sí, es exactamente eso. O sea que sí, eso del bachillerato de los mínimos y las derivadas que parece que no valían para nada, pues fíjate, para esto valen. Y Pilar Ramírez comenta que si puede sacar un pantallazo para frenar el comportamiento a toda la gente que no usa pizarras en el aprendizaje online. Yo le he dicho que si nos etiqueta... Sí. Iba a decir que afear está feo por propia definición de la palabra, pero oye, como yo quedo bien, pues a mí me parece de puta madre. Vale. Y luego Gabriel comenta que el ojo tiene 1 millón de fotorreceptores, que es como una cámara de 1 megapíxel y el resto es invención del cerebro. Sí, eso es bastante curioso. De hecho, el cerebro... A ver, esto está abierto a debate porque no está muy claro qué hace el cerebro realmente en muchos aspectos, pero parece que en cierto modo es una especie de sistema que está intentando predecir todo el rato las partes de información que no está recibiendo en ese momento.
Entonces, pues sí, todo esto de las ilusiones visuales y tal, va un poco en esa línea. Vale. Y efectivamente, quien ha dicho el tema de la función de activación ha sido Manena, pues total. Sí, con la función reloj funciona mejor. Bueno, aquí ya vemos que sí, esto está haciendo unas cosas un poco raras, ¿no? Pero ya vemos que casi todo lo está clasificando bien. Como decía, no hace la espiral exacta que os comentaba, pero lo hace bastante bien. Vale. Entonces, bueno, ya vemos que meter más capas de neuronas, pues efectivamente ayuda. ¿Vale? Es curioso porque, como os decía, con una capa de neuronas ocultas ya se supone que esto es un aproximador universal, pero eso no significa que sea más eficiente o que sea más rápido a la hora de aprender. Entonces, tener una arquitectura así con muchas capas de neuronas, la cosa funciona mejor. Entonces, bueno, eso es como estamos hoy en día. Y ahora ya voy a ir al meollo de esta charla, que es cómo aplicamos esto a imágenes. ¿Vale? Pues... Perdóname porque he visto un comentario de Diego que dice que esto de que nos imaginamos lo que no vemos y dice que por eso vemos guapa a la gente con mascarilla. Eso confirmo que es así. Bueno, seguimos con la charla. A lo mejor me tenía que haber puesto mascarilla para esto y me veías mejor. Bueno, da igual. Las imágenes. ¿Qué son imágenes? En realidad las imágenes son un tipo de dato especial. ¿Vale? Es especial porque es espacial. ¿Vale? Esto suena así muy gracioso, pero es así. ¿Qué quiere decir? Antes se ha hablado del ejemplo este de que tomábamos tests de un paciente, ¿no? Y teníamos dos métricas, pues índice de plaquetas, índice de leucocitos, por ejemplo. Vale. Eso está muy bien, pero son datos que normalmente se ponen en una tabla, ¿vale? Tengo una fila por cada paciente y una columna por cada dato que yo he recopilado de ese paciente. Ahora, cuando yo tengo una imagen, no tiene sentido ponerla en una tabla, porque en realidad una imagen, como se guarda en un ordenador, es como el valor de todos sus píxeles. ¿Vale? Bueno, luego hay algoritmos de compresión y tal para que no guarde todos los píxeles en bruto, sino que sea una manera un poco más inteligente de guardarlo, pero digamos que en bruto una imagen es que para cada píxel, si yo tengo 1.000.000 de píxeles, pues significa que se está guardando para cada uno de esos cuadraditos, para cada valor de píxel, cuál es su intensidad de rojo, de verde y de azul. ¿Vale? Y tiene sentido además que las imágenes tengan una estructura espacial, porque ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues, por ejemplo, yo puedo decir que este píxel está cerca de este. Y en cambio puedo decir que estos píxeles están lejos de este. ¿Vale? ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, normalmente los píxeles que están cerca suelen tener el mismo color, porque suelen ser parte del mismo objeto. Los píxeles que están lejos, en cambio, pues suelen cambiar de color. ¿Vale? Entonces, esto es un hecho importante que lo usamos nosotros, bueno, y en realidad cualquier bicho que tenga un sistema visual, para detectar cuando hay cambios de un objeto a otro. Porque si hay dos píxeles que están cerca, como este y este, en los que el color cambia, es por ahí tengo un borde entre objetos. Entonces yo puedo distinguir que aquí hay algo que tiene esta forma. Y lo del tema de distinguir formas, como hemos visto en el ejemplo que os contaba antes del córtex visual, pues parece que es clave para detectar qué hay ahí. ¿Vale? O sea, yo sé que aquí hay una mujer porque por todas las formas que tiene, pues al final yo, después de muchas capas, me doy cuenta, vale, aquí hay un ser humano que tiene pinta de ser una mujer. Aquí veo un gato, pues igual, porque por el aspecto que tiene, etcétera. Entonces, bueno, esta teoría aplica también a vídeos, aplica también a series temporales, genomas, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en imágenes en este caso. Entonces, yo puedo construir una serie de capas de red neuronal que usen esta información, que digamos se centren en detectar estos bordes, estas figuras que me interesan. ¿Vale? Por cierto, puntos extra para Gabriel Rodríguez, que se ha dado cuenta que esta fotografía es de Elena, que es una modelo que se usaba, bueno, se lleva muchos años usando para temas de tratamiento de imágenes y cosas así. Vale, pues hay una operación que se llama convolución, que no es como la multiplicación y la suma, es algo que no se suele contar en la educación secundaria, pero digamos es una operación que hace exactamente eso, ¿no? Digamos que se fija en una parte de la imagen e intenta operar solo con los píxeles que están en una zona muy concreta de esa imagen. Bueno, matemáticamente aquí está un poco la explicación de qué es lo que hace, pero como quería dejar esto en un punto de vista más intuitivo, lo que voy a hacer es, en esta página que tenéis aquí, os voy a copiar el link en el chat también, para que podáis acceder de manera fácil. En esta página tenéis una demo de qué es esto de la convolución, ¿vale? Que hacen este tipo de operaciones. Y ya veréis que es algo muy en la línea
de lo que está haciendo esa primera capa del córtex visual, que nos interesa detectar distintos bordes. Aquí vemos que una imagen básicamente es un conjunto de píxeles, ¿vale? Y cada uno tiene un valor que nos indica un numerito, que es la intensidad de ese píxel. Esta, como es una imagen en tonos de gris, pues los valores de píxeles son un número solo, ¿vale? Que me dice la intensidad, si es muy blanco o muy oscuro. Bueno, pues sin entrar en los detalles de cómo se calcula la convolución, lo interesante es que cuando yo hago una convolución sobre una imagen, el resultado es otra imagen, pero esa imagen es diferente. ¿Qué ha pasado aquí? Pues si os fijáis, entre la imagen de la izquierda y la de la derecha, ¿vale? Esto es como el antes y el después, solo que aquí el señor en vez de adelgazar, lo que le ha pasado es que se ha afilado, ¿vale? ¿Qué quiere decir con que se ha afilado? Se han afilado los contrastes de la imagen. Los negros son más negros, los blancos son más blancos. Eso si hacemos una convolución con, pues, una configuración de convolución en particular, ¿vale? Estos numeritos que hay aquí sería el equivalente a esos parámetros que tenían las neuronas que contaba antes y que ya veremos que son los que luego aprende la red neuronal. Bueno, pues hay otros kernels convolucionales que, o sea, hay otras operaciones de convolución que lo que marcan es distintas cosas. Por ejemplo, este que se llama left-sobel, pues lo que hace es marcarnos bordes en la imagen. En este caso son bordes verticales. ¿Veis? Con lo cual ya tenemos una operación matemática que hace algo parecido a lo que hace, pues, estas neuronas del córtex visual, ¿no? Que nos están marcando dónde hay bordes. Hay otros, por ejemplo, este que se llama top-sobel, que es justo bordes, pero ahora son horizontales. Bueno, pues ya tenemos las piezas, ¿no? Para implementar esa primera capa del cerebro. Bueno, vamos a poner muchas comillas a eso, pero digamos que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a construir una red neuronal que tenga unas neuronas que en vez de hacer multiplicaciones y sumas, como las clásicas que he contado antes, hagan esta operación en particular. Y luego veremos en un ejemplo que esto va a permitir que la red neuronal aprenda ese comportamiento que observamos en el cerebro real, de generar neuronas que sirven para detectar bordes en distintas orientaciones. Además, vamos a combinar esta operación con otro tipo de neuronas que se llaman de pooling, que lo que hacen básicamente es hacer la imagen más pequeña, ¿vale? Esto se hace en parte por temas de eficiencia, pero por temas un poco más de detalle de cómo funciona la red neuronal. Para que cogáis un poco la intuición, la idea es que yo voy a construir estructuras de este estilo. Voy a hacer una red neuronal que va a tener muchas capas, pero va a ir alternando capas de convolución con capas de pooling, ¿vale? ¿Por qué? Porque las capas de convolución lo que me hacen es el rol de detectores y me van a marcar en blanco en la imagen las zonas donde hay un cierto rasgo que me interese detectar, ¿vale? Por ejemplo, pues en este caso, estos valores de convolución, si tú configuras una convolución así, lo que te hace es detectarte bordes en cualquier dirección. O sea, cuando hay un cambio brusco en el color, dice, aquí hay un borde, y te lo marca en blanco en la imagen. Entonces ya veis que obtenemos como una especie de negativo, pero no es un negativo al estilo clásico de que se invierten los colores, sino más bien es que lo deja todo negro, menos que te marca en blanco las zonas donde ha habido un cambio de color. Y eso, fijaros que en el fondo lo que estamos haciendo aquí es obtener los contornos de las figuras de la imagen, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hace la convolución y luego el pooling lo que hace es, digamos, poner foco. O sea, yo me fijo en una región grande de la imagen, en este caso es muy exagerado, porque estoy cogiendo un cuarto de la imagen, y me voy a fijar en cuál es el píxel más brillante que hay en esa imagen. ¿Por qué el píxel más brillante? Porque el detector de antes me ha marcado en blanco los píxeles donde estaba el rasgo que me interesaba encontrar. Con lo cual aquí tengo una especie de combo, ¿no? O sea, la convolución me deja marcada en la imagen donde hay un rasgo que me interesa detectar y el max pooling pues me hace un foco y me dice, aquí está, en esta parte de la imagen está lo que he visto más interesante de este rasgo que buscabas. ¿Vale? Esto ahora a lo mejor de primeras os suena un poco raro, pero la gracia es que a base de apilar muchas parejas de este tipo de neuronas, vamos a ser capaces de detectar cosas muy complicadas, ¿vale? De hecho, pues aquí tenéis un ejemplo de una red neuronal que se inventó en 2012, que esta red se llama VGG16. Luego la vamos a usar en la práctica, que os voy a enseñar.
Y básicamente es apilar muchas de estas combinaciones de convolución pooling, y la red esta va a ser capaz de detectar rasgos muy complejos. ¿Cómo de complejos? Pues os enseño unos ejemplos. Esto es una visualización de qué están detectando, o bueno, mejor dicho, qué han aprendido a detectar las neuronas de la primera capa. Pues vemos que, por ejemplo, este cuadradito que vemos aquí es una visualización de una neurona de esa capa. Y lo que vemos en cada uno de estos 9 trocitos de imagen es ejemplos de qué cosas le gusta o qué cosas se especializa en detectar esa neurona. Bueno, pues parece que a esta neurona le gusta detectar zonas verdes, azules, pero fijaos que siempre tienen como un recorte aquí. ¿Vale? Se especializa en detectar esto. Esta otra está detectando bordes así como horizontal, un poco torcidos, pero de unos colores en particular. Esta detecta zonas en colores así como morado púrpura. Esta detecta cortes o transiciones entre azul y morado. ¿Vale? Bueno, pues esto, digamos que lo ha aprendido la red neuronal a base de darle un dataset de imágenes, un conjunto de imágenes muy, muy, muy grande con el que aprender. ¿Vale? Estamos hablando de, pues pueden ser decenas de miles o cientos de miles de imágenes. ¿Vale? Esto es lo que aprenden las neuronas de esa primera capa. Y se parece bastante a lo que hacía la primera capa del cerebro. ¿Qué aprenden en la segunda capa? Pues ya, igual que la segunda capa del cerebro, no sabemos lo que hace realmente, pero nos cuadraría que detectara pues, triángulos, cuadrados, cosas así. Aquí vemos que pasa algo parecido, ¿no? Detecta figuras geométricas más complicadas. Por ejemplo, esta neurona de aquí, pues como en la primera capa tenía neuronas que detectaban bordes, pues esta detecta conjuntos de bordes, ¿no? ¿No veis que detecta así como cosas, estructuras que tienen todas esta pinta? ¿Qué más? Por ejemplo, esta también está detectando bordes, pero son más particulares, ¿no? O sea, tienen todos esta pinta, son como esta curva, y además a la derecha siempre hay como un trozo de cielo o algo así. Otra interesante que había por aquí, esta. ¿Está detectando ojos? No, lo que está detectando son círculos concéntricos. O sea, una especie de estructura geométrica. Bueno, pues aquí ya tenemos algo un poco más avanzado. Si vamos a la tercera capa, pues ya puedo construir, o sea, bueno, digamos que automáticamente se construyen detectores más complejos en base a los de la capa anterior. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, por ejemplo, esta es muy reveladora, porque tenemos círculos concéntricos de círculos concéntricos. ¿Veis? La manguera, esto, el señor mirando aquí por el tubo. Pero luego hay cosas muy curiosas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto son cabezas de pájaro? Pues puede ser casualidad que sean cabezas de pájaro, pero esto no lo parece. Más bien está detectando esta estructura geométrica. Pues como una especie de cosa así, y que además suele tener un círculo aquí, por esta región, y a veces tiene un pico a la derecha. ¿Vale? O sea que fijaros que a base de juntar elementos geométricos cada vez más complejos, pues ya empezamos a detectar cosas que decimos, es que esto casi siempre son cabezas de pájaro, o es que esto casi siempre son frutas. ¿Vale? Con lo cual ya veis un poco cómo va a poder hacer este sistema para detectar objetos que a mí me interese. Si nos vamos, por ejemplo, ya a la quinta capa de neuronas, esto es como la pelista de origen, ¿no? Mientras más profundo vas, pues más cosas raras pasan. Pues aquí ya hay detectores de objetos muy complejos. Por ejemplo, este es muy interesante. ¿Este que detecta? Coliflores y cotorras o algo así. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura geométrica, ¿no? Tienen como esta especie de grumos que tienen aquí, aparecen en todos. O este tipo de perros, una neurona que se ha especializado en, o sea, digamos que suelta un pulso cuando detecta, cuando mira estas imágenes. ¿Por qué? Porque todos tienen esta estructura. Tienen dos ojos, un hocico, y luego tienen como una estructura de pelos así que salen hacia afuera. ¿Vale? Este un poco menos, pero así. ¿Vale? Entonces, esta es la clave de cómo aprenden estos sistemas. ¿Vale? Como digo, tienes que darles muchas imágenes para que al final emerjan este tipo de estructuras aprendidas, pero son capaces de hacer cosas así. Entonces, esta fue la gran revelación del Deep Learning, como te decía, ocurrió hace 10 años, que poniendo suficientes capas para análisis de imágenes, al final aparecen neuronas en esta red neuronal artificial que son capaces de detectar estructuras que son muy útiles. Si yo, por ejemplo,
esta red la quisiera usar ahora para detectar si aparece un perro en la foto, pues es que hay neuronas que me están diciendo eso. Esta que hemos visto aquí abajo, si esa neurona es activa, ya sé que hay un perro. Esta también detecta perros, pero son de otro tipo diferente, porque siguen una estructura geométrica diferente en la cara. Estos también, estos son huskies, ¿no? Pues así. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, al final, si tú haces la red con cuidado y tienes suficientes datos, se aprenden este tipo de cosas. Vale. Bueno, pues voy a enseñaros ya el notebook, ¿vale? Porque esto a lo mejor ya habéis llegado a un punto en el que decís, esto es magia potagia, ¿vale? Pues no, esto es una cosa real que se puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Os voy a pasar por el chat un enlace a un notebook de Google Colab. Vale. Vamos aquí a copiaros este enlace. El notebook lo podéis usar cuando queráis, ¿vale? Va a estar en abierto. Lo que sí que os pido es que ahora, como hay mucha gente conectada, no os pongáis todos a la vez a ejecutarlo, porque esto tira de recursos de la nube de Google y a lo mejor llega un momento en el que nos cortan y nos dicen, oye, ¿qué pasa? Que en España hay un montón de gente conectándose a la misma hora ejecutando este mismo notebook y se van a mosquear, ¿vale? Entonces, sí que lo podéis ir siguiendo según lo vaya haciendo yo en pantalla y luego ya si queréis, pues por vuestra cuenta lo podéis probar más en detalle. Aquí os paso. Ahí está. Vale. Bueno, vamos a comparar peras con manzanas. Entonces, este entorno, por cierto, si no lo habéis usado nunca, se llama Google Colaboratory y es un entorno gratuito que te da Google para probar cosas de data science o de programación en Python. Te da gratis una máquina que es muy limitadita y si tienes suerte te pueden dar una GPU. Es lo que voy a configurar yo aquí ahora. Bueno, aquí lo tengo. La GPU es un hardware que hace Nvidia, la empresa que comentaba antes que se había metido también en tema de coches para probar. Y las redes neuronales profundas pues están especialmente, digamos que su diseño encaja especialmente bien en este hardware, con lo cual nos va a permitir pues, poder construir estas redes en un tiempo razonable. Entonces, bueno, vamos a intentar resolver este problema, distinguir peras de manzanas. Nos va a dar una foto de una de estas frutas y tenemos que decir qué fruta es. Vale. Pues bueno, el notebook, como os decía, vais a tener el acceso a través de ese enlace para que lo veáis cuando queráis, o lo podéis descargar incluso a vuestro ordenador en cualquier momento, ¿vale? Entonces yo voy a ir a los puntos clave para ir contando un poco cómo va y luego si os interesa el tema, pues esto lo tenéis ahí libre para ir viéndolo más despacio si lo queréis ejecutar. Lo primero que voy a hacer es ver qué hardware me ha dado Google con este comando, que me dice la GPU asignada que tengo. Y vale, está conectándose ahora. Vamos a ver si tengo suerte y me da una GPU decentilla. Pues si me han dado una Tesla P100, que es una GPU bastante tocha, pues tiene 16 GB de RAM. O sea que, bueno, he tenido suerte hoy. Vale, con lo cual las redes se van a entrenar rápido. Bueno, lo primero, que he comentado que es lo más importante cuando estoy intentando entrenar una inteligencia artificial, en particular una red neuronal. Necesito los datos. Bueno, pues hay una web que se llama Kaggle, que es una web de competiciones de data science, inteligencia artificial, etc. Y la gente aquí pues sube todo tipo de datos que están en abierto, los puedes usar sin problema. Y en este caso pues hay alguien que se ha currado una base de datos de fotos de frutas. Tiene 90.000 fotos de frutas, el tipo este. 131 frutas diferentes y vegetales también. Entonces aquí tenemos, pues fijaros, de manzanas las que hay. Está la tipo Braeburn, Crimson Snow, Golden 1, Golden 2, Golden 3, Granny Smith, Pink Lady, Red, Red Delicious. Y en peras, a ver si me deja verlas, pero había mogollón también. Pues hay pera, pera bate, pera forelle, Kaiser, Monster, pera roja, pera piedra, pera Williams y pepino, que ya no es una pera. Vale. Vosotros podéis entrar aquí y si tenéis una cuenta en Kaggle, que también es gratuita, os la podéis hacer, os podéis descargar este dataset y bueno, luego la gente compite en a ver quién clasifica mejor todas las frutas y tal. Yo lo que he hecho para no hacer todo el trabajo de descargar el dataset y procesarlo, pues ya aquí en este enlace he montado un dataset ya procesado, que de todas las frutas que hay en esta competición de Kaggle me he cogido solo las que son de frutas y manzanas, pero he cogido todas las variedades de peras y manzanas. Y bueno, con este comando se va a descargar ese dataset a esta máquina de Google y con este otro voy a descomprimir. Tienes un par de preguntillas. El paquete.
Álvaro, perdóname que te he Sí, interrumpido. pues Tienes mira, un par de preguntillas si quieres echarle un vistazo para no seguir avanzando sin dejarlas en el tintero. vale. Pues mientras que se descarga esto, las contesto. A ver. Marena pregunta que qué hace falta para tener suerte y que te dé una GPU. Pues la verdad es que la política que tiene Google para coger las GPUs es opaca totalmente. Entonces, hay veces que vas a conectarte y te dicen, has superado los límites de uso de Colab. Y tú dices, vale, ¿y cuáles son? Pues no te lo vamos a decir. ¿Vale? Pero como está comentando bien Edison, efectivamente hay un servicio que ya es de pago, de Colaboratory, que por 10, creo que es $10 al mes, te dan más tiempo de máquina, te dan prioridad para el uso de este hardware especial y tal. O sea que yo en general la percepción que tengo es, si no les machacas mucho, te suelen dar bastante mano ancha para usar estas cosas. Pero si estás todo el día ahí machacando o, por ejemplo, lanzas una cosa y te vas y vuelves 2 horas después, pues a veces te han cortado, ¿vale? Porque detectan también si no tienes actividad. Entonces, bueno, si os interesa esto para cacharrear con ello, pues por 10 euros está bien. En teoría, este servicio solo está disponible en Estados Unidos, pero tú entras ahí, pones tu tarjeta y por lo menos la gente que lo ha probado me ha dicho que funciona bien. Así que eso lo podéis usar fácil, ¿vale? Por cierto, no lo he comentado, pero este notebook está todo escrito en Python, ¿vale? Entonces, bueno, ahí enlazo con lo que ha comentado Gloria antes, ¿no? Que creo que has dicho que iba a haber un taller de Python también dentro de poco. Pues si no habéis usado nunca Python o queréis aprender, pues ya tenéis ahí una oportunidad también. Sí, además va a ser sencillito. Va a ser algo para hacer modelos sencillos en un par de semanas. Al final os lo comento otra vez para los que no estuvisteis al principio. Vale. Pues bueno, aquí no me voy a detener mucho en cómo está hecho el código Python. Solamente deciros que casi todo lo que se hace de Deep Learning hoy en día, o sea, de redes neuronales artificiales, se hace en Python. La librería de redes neuronales que comentaba antes que ha hecho Google, que es TensorFlow, está pensada para ser usada en Python. Facebook tiene otra alternativa que se llama PyTorch, que también está pensada para ser usada en Python, con lo cual, pues, digamos que es el lenguaje de uso aquí. Y por eso es un poco el que contamos en el máster. Vale, bueno, pues ya tengo todas las imágenes. Y ahora, para ver qué pinta tienen, me voy a instalar este paquete que se llama iPyplot. Vale, voy a lanzar el comando este para instalar. Y este lo que nos va a permitir es ver aquí en una interfaz sencillita qué aspecto tienen las imágenes. ¿Vale? De nuevo, aquí veréis que el código lo voy a pasar rápido, porque no me interesa tanto el detalle de esto. Tenéis el notebook por si lo queréis ver más despacio. Más bien me interesa que vayáis viendo los pasos y qué va saliendo. Vale, pues aquí tenemos. Entonces, fijaros, manzanas, tenemos todas estas. Esto es una muestra simplemente porque el dataset es bastante grande, hay bastantes imágenes de manzanas. Pero fijaros que hay bastante variedad, ¿vale? Tanto en colores como en formas. Aquí hay una manzana un poco rara. Como luego incluso en la perspectiva desde la que han tomado la foto. Así que, bueno, pues vamos a tener que lidiar con ello. Y si nos vamos a las peras, pues aquí también hay peras que la verdad es que yo, por ejemplo, no sabía que había peras rojas. Pues sí. Esto también. Hay cosas bastante... Esto no sé, esto la verdad es que si me dices que es una pera no me lo creo, pero ahí está. Alguien ha dicho que esto era una pera. Pues aquí están todas. También a veces la perspectiva engaña un poco, ¿no? Porque aquí, pues el rasgo más distintivo de la pera, que es que tiene la parte de arriba más alargada, justo aquí no se ve, pues nuestra red va a tener que trabajar con todo esto. Así que vamos a ver cómo se maneja. Bueno, pues las imágenes que tenemos vienen ya preparadas, eso se puede ver aquí en Kaggle, en varias carpetas. Tenemos ya unas imágenes para que la red neuronal aprenda y otra serie de imágenes para probar qué tal funciona. Esto solo es una práctica general en Machine Learning. No puede usar las mismas imágenes con las que ha aprendido la red para probar qué tal funciona. ¿Vale? Esto es como si tú vas a hacer el examen después de estudiar mucho y en el examen te hacen las mismas preguntas que has visto durante clase. Pues entonces aprueba casi todo el mundo, pero porque a lo mejor te las sabes de memoria, no porque hayas aprendido de verdad. De hecho, me suena que he visto antes un comentario. A ver, creo que ha sido... Sí, Javier Martínez, pero hablaba sobre el sobreajuste. Eso es precisamente el sobreajuste. Sobreajuste quiere decir que has hecho una red neuronal, digamos, demasiado potente, se ha aprendido todos tus datos de memoria, pero luego la pruebas sobre datos diferentes y no funciona. ¿Vale? Entonces, sí, es un riesgo que tiene cuando hagamos redes neuronales muy grandes que puede pasar eso. Entonces, eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos esos dos conjuntos de datos precisamente para esto.
Y vamos a usar aquí una librería de Deep Learning que se llama Keras, que también es de Google. Es un poquito más sencilla que usar de TensorFlow y es la que contamos en el máster. Y entonces aquí ya tiene unas funciones para uniformizar cómo vamos a tratar estas imágenes. Las imágenes aquí no se ven muy bien, pero cada una puede tener resolución diferente. Entonces vamos a cargarlas todas para que sean de 100% píxeles. Y la red neuronal las va a ver en grupos de 64 imágenes, que eso es lo que se llama el batch size. O sea, esto que contaba antes de que vamos a ir midiendo el error para ver qué tal funciona la red, lo vamos a hacer en grupos de 64. Le vamos a enseñar 64 imágenes de frutas y le vamos a medir qué tal de bien lo hace. Con eso corregimos la red neuronal, os hacemos que aprenda un poquito, le enseñamos otras 64 y así. ¿Va? Bueno, pues aquí de nuevo os explica en detalle cómo funciona todo esto. Pues si luego queréis ver más despacio. Vemos que hay 11.000 fotografías de peras y manzanas, que no está nada mal. Y para ver qué pinta tiene esto, pues aquí tengo un código que va a imprimir qué es lo que hay ahí, ¿vale? ¿Qué tipo de datos hay una vez que cargo esto en memoria? Pues aquí vemos un montón de numerajos. ¿Y esto qué son? Estos son los valores de los píxeles. ¿Vale? Cuando tengo un valor muy alto era intensidad muy alta, cuando es muy bajo es intensidad muy baja. Bueno. Y luego también a la red neuronal le tengo que pasar parejas de datos. Pues le tengo que decir por un lado qué imagen, o sea, le tengo que dar la imagen en bruto y le tengo que decir si es pera o manzana. ¿Vale? En vez de darle un texto que sea pera o un texto que sea manzana y esperar que la red me diga eso, pues como en el fondo va aprendiendo una función matemática, es más fácil dar algo de este estilo. Ceros y unos. Pues 0 creo que van a ser peras, 1 van a ser manzanas. Luego le podemos preguntar a la red qué tiene por 0 y 1. Pero digamos que esto es lo que va a hacer. O sea, las parejas que le voy para aprender es, toma este mogollón de píxeles y me tienes que decir 0, que es manzana. O toma este mogollón de píxeles y me tienes que decir 1, que es pera. Vale. Vamos a hacer lo mismo con los datos de test. Vamos a prepararlos igualmente. Aquí hay menos, son 13.800 imágenes. Y vamos a construir nuestra red neuronal. Vale. Bueno, pues aquí está el código para hacer la red. Y para hacer una cosa tan sofisticada, en realidad es poco código el que hay que escribir. Lo que pasa es que hay que ponerlo con cuidado. ¿Vale? ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, vamos a decir que vamos a hacer una red neuronal secuencial. Eso quiere decir que vamos a ir añadiendo capas de neuronas y cada capa que yo añade se conecta a la salida de la capa anterior. ¿Vale? Que esto encaja un poco con lo que he ido contando, ¿no? De cómo funcionan estos sistemas. Entonces, cada vez que hago un model.az, estoy añadiendo una capa a esta red neuronal profunda. La primera capa que voy a poner es una capa que se llama reescalado, que es para hacer que los píxeles que iban entre valores de 0 y 255 pasen a valores entre 0 y 1. Esto es una cosa que se llama normalización de los datos, que en Machine Learning se suele hacer bastante. Para evitar luego problemas numéricos, que son cosas un poco más de detalle cómo funcionan estos sistemas, pues me conviene que los datos estén entre 0 y 1. Entonces, bueno, esto es una capa que no aprende, simplemente es para acondicionar mejor los datos que tengo. Y luego le añado una capa de estas convolucionales que os decía, la que sirve para detectar estos rasgos. ¿Qué rasgo en particular va a detectar? Pues no lo sé. Lo que decida la red aprender. O sea, a base de machacar mucho, ver muchas imágenes, pues va a detectar rasgos que sean interesantes. A lo mejor puede detectar algo del estilo de, pues mira, si veo que pasas de blanco a verde, es pera. Y si pasas de blanco a rojo, es manzana. Bueno, pues eso para muchas de las frutas que hemos visto va a funcionar. No para todas, pero podría hacer algo así. O puede empezar a detectar curvas con cierta forma, o partes redondas, o partes rectas. ¿Vale? A priori no lo sabemos, pero bueno, vamos a darle la capacidad a la red de aprender de aprender a detectar ciertas características de la imagen y con eso vamos a ver qué tal lo hace. Y luego añado esta capa de pooling que os decía, que siempre van combinadas, ¿no? La capa de convolución busca un cierto rasgo y la de pooling pone foco ahí para tomar la decisión. ¿Vale? Y luego aquí hay dos capas más, que esta es una cosa un poco más técnica, que es que cuando llego a este punto de la red, todos los píxeles de la imagen, que los tenía pues como una cuadrícula, ¿no? La imagen es un objeto cuadrado, pues los pongo todos planos, ¿vale? Y al final añado una capa de red neuronal más clásica, ¿no? Más clásica quiere decir que, bueno, pues aquí va a haber una única neurona que lee la información que ha salido de aquí, o sea, lee la salida de todos esos detectores de bordes o lo que sea que haya aprendido la red antes, y con eso toma la decisión final, que es un único numerito. Va a ser 0 si la red piensa que es manzana, 1 si piensa que es pera.
Y esto último que hay al final son instrucciones para decirle a Keras que nos compile la red neuronal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de compilar? Python es un lenguaje que está muy bien, pero es muy lento. ¿Vale? Porque es un lenguaje que se llama de alto nivel. Nos permite programar fácilmente, pero a la hora de hacer cálculos pesados es muy lento. Entonces, en este paso, lo que hace Keras es que este diseño que hemos hecho de red nos lo convierte en código especializado para la GPU, que es lo que se llama código CUDA. ¿Vale? Entonces, nosotros no vemos nada, pero va a hacer eso por debajo para que el entrenamiento de la red, ese aprendizaje, sea rápido. Y al final le pido esto de Summary para que me escriba cómo es la red que he construido, que siempre está bien para ver que no la he liado. ¿Vale? Bueno, pues aquí vemos el resumen y efectivamente cuadra con lo que yo tenía en mente. Dice, pues mira, primero has puesto una capa de rescalado, luego una capa convolucional, luego una capa de pooling, has aplanado y al final lo que se llama dense, que es una capa de estas que al final concentra todo en este valor. ¿Vale? Bueno, pues con esto está diseñada la red y ahora vamos a hacer que aprenda. Va a aprender usando este método que se llama fit. ¿Y qué le tengo que pasar al fit para que aprenda? Pues los datos, precisamente, los datos de los que va a aprender, que estarán aquí, en este train dataset. ¿Vale? Eso es la estructura que me he creado antes para cargar los datos de las imágenes de las que quería aprender. Vale, pues vamos a darle caña. Le voy a decir que solo haga una época, o sea que la red solo va a mirar cada foto una vez y cuando termine de verles todas va a decir, ya está. Ya por hoy he terminado de trabajar, no aprendo más. Bueno, pues vamos a verlo. Tardará un poquitín. Mientras tanto voy a ver preguntas que hay por aquí. David Zumaquero pregunta, ¿por qué en la última capa se prefiere utilizar la función de activación sigmoide y en el resto ReLU? Vale. La idea general es, la sigmoide es una función, voy a volver a las diapositivas para que veáis la figura. A ver si me las carga. Lo tenía por aquí. ¿Vale? La sigmoide es una función que el resultado de salida siempre va entre 0 y 1. Pues a mí me interesa eso porque había dicho que voy a interpretar que la red me está proponiendo manzana si es 0 y pera si es 1. ¿Vale? Con lo cual, si me dice 7, pues no sé muy bien qué me está queriendo decir. ¿Vale? Entonces, teniendo esa sigmoidad, digamos que me está acotando la salida ahí. ¿Qué pasa si me dice 0,7, por ejemplo? O 0,3. Pues esos casos los voy a interpretar como que la red no está segura. Es como que me está diciendo, si me dice 0,5 es como, pues esto, estoy 50% segura de que es pera, 50% segura de que es manzana. ¿Vale? Entonces eso me va a servir para interpretar esa salida de la red como una probabilidad. ¿Vale? Esa es la idea. Y lo de por qué en el resto ReLU, pues es por unas propiedades que tiene la ReLU, que una la he comentado antes, que es que el aprendizaje es más rápido, y otra es por un problema técnico, pero que es bastante grave, que tienen las redes neuronales, y por eso desde los 80 hasta el 2010 no se hacían redes muy profundas, que es que si no usas la ReLU, cuando pones muchas capas de neuronas, las que están más profundas no aprenden nada. Aprenden muy, muy, muy poquito. ¿Vale? Esto, si te interesa el tema, hay una página de Wikipedia justo para eso, que se llama el problema del desvanecimiento de gradientes. En inglés es el vanishing gradients. Y bueno, esto también en el máster, bueno, dedicamos 8 horas a todo este tema, con lo cual vamos un poco más detalle a todo esto. ¿Vale? De momento, con la idea que te quedes de que en la salida ponemos un tipo de función para poder interpretar bien los resultados y en las otras capas ponemos una función que funciona bien en general, pues con esa idea es suficiente. Vale. Manena pregunta también si hay alguna documentación fácil que permita comprender las dimensiones que se deben poner en cada capa. Pues no hay documentación fácil, me temo, porque esto es un poco artesanía, te diría yo. Sí que hay recomendaciones generales, ¿vale? Luego, si me da tiempo, os comentaré un poquito que hay como arquitecturas de red que funcionan bien en general y entonces ya te dicen, pues mira, se pone una primera capa que tiene tantas neuronas, una segunda que tiene tantas otras. Y eso, pues a base de ensayo-error, la gente se ha dado cuenta de que ese tipo de arquitecturas funcionan bien. Entonces, en la práctica lo que se hace, y yo lo hago también cuando hago un proyecto de imágenes, es me voy a una arquitectura de esas que ya se ha visto, pues en artículos científicos o en otro tipo de aplicaciones, se ha visto que funcionan bien y básicamente me la copio, así descaradamente. Y si acaso, pues luego a partir de ese diseño vas tú tocando un poquito, cambiando cositas, a ver si mejoran tu problema. ¿Vale? Pero esa es la idea. No hay una regla muy clara de
qué es el mejor diseño, sino que más bien es que la gente ha ido probando y ha ido descubriendo formas de hacerlo mejor. Vale. Volviendo al notebook. Ya debería haber terminado de entrenar. Sí, ya ha terminado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ha tardado 13 segundos en papearse las casi 11.000 imágenes que había y tiene una precisión del 83%. ¿Vale? Eso quiere decir que de las fotografías con las que estaba aprendiendo, el 83% es capaz de identificar correctamente si son peras o manzanas. Pero no tenemos que fiarnos de esto porque, de nuevo, estas son las imágenes que ya la red ha visto. Tengo que probarla con fotos de frutas diferentes a ver qué pasa. Pues esto es lo que hace este método, que es el evaluate. Le doy ahora los datos de test, o sea, las imágenes de frutas que aún no ha visto, y vamos a medir qué acierto tiene. Entonces, bueno, ahí están pasando todas las imágenes y tiene un 80%, 80,1, un poquito menos que lo que tenía en el aprendizaje. ¿Vale? Esto suele pasar siempre. Cuando te hacen el examen preguntas un poco diferentes de las que has visto mientras estabas estudiando, pues a ver, no te sale tan bien la cosa, ¿no? Vale, esta es un poco la idea. Vale, esto no está mal, pero un ser humano lo hace mucho mejor. ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues es que esta red, os estoy aquí vendiendo la moto del Deep Learning, pero Deep Learning poco. O sea, he puesto aquí 1, 2, 3, 4, 5 capas. Pero en realidad capas que aprendan cosas. Está la convolución, que están aprendiendo pues, a detectar ciertas figuras y tal. Y esta capa del final, que lo que está haciendo es mirar cada detector de la convolución si está detectando algo o no, y con eso resumir la información y decidir. Álvaro. Por lo cual realmente solo hay 2 capas que aprendan. Sí, dime. Perdona, dicen en el chat que no ven el notebook. Uy, a ver si se me ha... ¿Qué es lo que se ve? ¿No se ve de tamaño o no se ve...? Es que no sé si es que a lo mejor está solapado con algo, yo sí lo veo, pero si alguien más no lo ve, que lo diga, por si acaso. Sí, me están comentando que sí se ve. Pues, a ver, ¿quién tenía problemas? José Carranceja, si no te funciona, prueba a lo mejor es la definición. Si lo puedes hacer un poquito más grande. Ah, que está pixelado, vale, vale. Si es que si se va la conexión, voy a aumentar de tamaño. Así imagino que lo veréis mejor, ¿vale? Sí, al hacer scroll, en lo que termina de coger la pantalla, se pixela un poquitito hasta que se estabiliza. Bueno, le he subido el tamaño de fuente a ver si con eso lo veis mejor. Vale, entonces, como decía, esta red realmente no está aprendiendo mucho. Esto sería como si el dibujo que os ponía antes del cerebro, del córtex visual, nos quedamos en la primera capa y ya está. O sea, estamos intentando saber si una cosa es una pera o una manzana simplemente mirando si se activan bordes en determinadas orientaciones o ciertos colores y tal. Con lo cual esto pues es flojito. Pero lo podemos mejorar fácil, simplemente poniendo más capas. Entonces esto que tenemos aquí pues ya es una red un poco más consistente. ¿Vale? Voy a ir paso a paso, pero ya veréis que es como repetir lo que ya teníamos n veces. Creamos la red de nuevo, como una red secuencial. La primera capa que colocamos es la que nos rescala los píxeles. Y luego, pues vais a ver que voy haciendo parejas de convolución, pooling, convolución, pooling, convolución, pooling. Así 3 veces. Un poco con la expectativa de que pase, como en los dibujos que os he enseñado antes, esas visualizaciones donde podíamos observar que en la segunda capa detectamos figuras geométricas más complicadas y en la tercera capa ya empezamos a detectar ciertos objetos interesantes. ¿Vale? Y además voy a añadir una capa oculta aquí. ¿Vale? Que significa que, bueno, de los últimos detectores convolucionales que tengo aquí, voy a tener 64 neuronas que cada una esté leyendo de estos filtros, o sea, de estos detectores convolucionales y esté tomando ahí sus decisiones, y luego todo eso se agregue en una única neurona que sea la salida final. Vale. Y además voy a añadir un elemento aquí que se llama dropout. ¿Vale? Este no lo he contado en las diapositivas por no extenderme demasiado, pero esto lo que hace es que durante el aprendizaje aleatoriamente me va desactivando ciertas partes de la red. O sea, hay neuronas en las que no las deja manifestarse, digamos. En concreto, al 50% de ellas las está bloqueando. ¿Esto qué sentido tiene?
Pues la idea es que con eso estamos robusteciendo la red neuronal. Esto es un poco como los jugadores de baloncesto que se ponen a entrenar con pesas en los pies, ¿no? O sea, durante el aprendizaje se lo ponen más duro para que luego cuando llegue la competición real, o sea, cuando ya le pasemos imágenes que no ha visto nunca, este dropout no lo va a tener. Y entonces ya la red va a funcionar en su conjunto. Entonces, esto está demostrado que funciona muy bien para evitar ese problema del overfitting que contaba antes, que si haces una red muy grande, puede aprenderse de memoria todas las fotos que le has enseñado y en esas lo hace muy bien, pero cuando le das una foto nueva no sabe qué hacer y te da una predicción ahí loca. Entonces, bueno, pues como esta red ya es más grande, pues le hemos metido esto de dropout para que se ajuste un poco más. Lo demás es igual. Compilamos, vamos a ver un resumen de la red para comprobar que está bien, entrenamos y probamos con el texto. Lo voy a ejecutar. Aquí vemos el diseño. Voy a dejar un rato la imagen parada para que veáis cómo es y que efectivamente pues es lo que habíamos propuesto, ¿no? Tenemos la capa de rescalado, convolución y pooling otra vez, convolución y pooling una tercera vez y luego ya llegan las partes de las neuronas más estándar. Entonces, bueno, esto ya está aprendiendo, va a tardar más porque esta vez le he dicho que haga 10 pasadas sobre los datos, o sea, cada foto la va a ver 10 veces para hacer este aprendizaje. Bueno, mientras que esto aprende, vuelvo a las preguntas. Silvia Martín pregunta si hay un link recomendado para ver esas arquitecturas. Pues mira, te voy a enseñar dos cosas. La primera es, tengo una diapositiva aquí al final. A ver, esta es. Pues si decides hacer una captura de pantalla o, bueno, luego queda en el vídeo también. Aquí se habla de una evolución histórica de estas arquitecturas que se ha visto que funcionan bastante bien en general y nos está diciendo cada año pues qué arquitecturas nuevas han ido saliendo y este eje que vemos, el eje vertical, nos está indicando cómo de precisas son en un problema concreto. Es un problema que se llama ImageNet, que es una referencia en el mundo del análisis de imágenes y básicamente trata de detectar objetos de todo tipo en una imagen. De todo tipo son como 1000 objetos diferentes que te pueden aparecer en una fotografía y tienes que saber en la foto concreta que te dan cuál de esos 1000 es el que han decidido colocar ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis que al principio la red que estamos usando, a ver, la que he comentado antes, que he hablado de una red que se llamaba VGG16, básicamente es esta, si no me equivoco. O una anterior que creo que no aparece aquí. Pero vamos, es una red que tenía como un 83% de acierto en este problema y hoy día tenemos redes ya que llegan pues casi al 97%. Entonces esto pues ha ido mejorando cada vez más a raíz de que la gente pues iba descubriendo trucos o recetillas que funcionaban mejor a la hora de diseñar esta red. Con lo cual aquí tenéis todas estas. De hecho, luego vamos a ver, antes de terminar, que no solo es la arquitectura lo que puedes usar para inspirarte, es que estas redes están publicadas en open source, ya entrenadas, con el dataset este de ImageNet que tiene un montón de imágenes. Con lo cual tú vas a poder usar esa red neuronal, usarla como parte de tu propia red neuronal y a partir de ahí ajustarla a tu problema. ¿Vale? Eso lo vamos a ver al final del notebook. Y veremos que esa estrategia nos funciona muy bien, o sea, aprovechando del trabajo que han hecho otros. Es una cosa muy, muy española también, pero bueno, en este caso, pues en pro de la ciencia está bien hacerlo. Bueno, fijaros, esto ya ha terminado de entrenar. Tenemos al final un 97,8% de acierto en las imágenes de entrenamiento, las que se usan para aprender, y en las de test un 97,9%. O sea, lo mismo, básicamente. Con lo cual, esto ya tiene mejor pinta. Antes teníamos un 80% y ahora aquí, pues básicamente esta red neuronal se está equivocando en cosa de 2 de cada 100 fotos que le enseñamos. Con lo cual, bueno, pues está bastante bien. Ahora, para llevar esto al último paso, como comentaba, pues podemos hacer lo que se llama el transfer learning, que es esta idea de vamos a usar una red que ya haya hecho alguien y la vamos a ajustar un poquito para adaptarla a nuestro problema concreto. ¿Y por qué esto tiene sentido? Porque de todas las capas que está explicando, las primeras, las que detectan bordes, texturas, realmente son de utilidad casi que da igual qué problema de imagen estoy intentando resolver, porque detectar figuras geométricas o contornos, eso me va a servir en cualquier situación. Entonces, si me traigo una red que ya está entrenada, pues hay mucho que ya puedo reutilizar.
Si además esta red ya se ha entrenado para detectar distintos tipos de animales, distintos tipos de frutas, de comidas, pues todo eso que tengo ganado. Entonces, esto me lo permite hacer Keras también. Aquí en particular voy a usar esta red, la que se llama VGG16, que he comentado antes. Entonces, yo simplemente ejecutando esta celda, ya esta red neuronal me la traigo ya aprendida. No para peras y manzanas, que es mi problema, sino para lo que fuera que fue entrenada en su momento, pero oye, es una red que en ese problema funcionaba muy bien. ¿Qué pintas tiene? Para que veáis lo que es una red profunda de verdad. Pues fijaros. Voy pasando así despacio, pero aquí hay, pues creo que eran 18 capas o algo así, si no recuerdo mal. Bueno, he dicho profunda de verdad, realmente como esta red es ya de 2012, ya empieza a considerarse vintage, que es la forma elegante de decir vieja. Entonces no está tan profunda. Las redes profundas de hoy día tienen del orden de 150 capas o cosas así. Pero para este problema vamos a ver que va a funcionar muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta red no la vamos a entrenar, ¿vale? Que es lo que se aplica con esta explicación. Este comando que hacemos aquí, lo que vamos a decir es que, vale, yo esta red que me he descargado va a formar parte de mi arquitectura. Pero no quiero que se reaprenda para mi problema, porque me va a costar un montón de esfuerzo, son muchas capas. Entonces, esta parte la voy a dejar congelada. Y lo que voy a hacer ahora es construirme mi propia red neuronal que va a tener esta red que ya diseñó otra persona como una parte de la mía. Fijaros cómo lo hacemos. Empezamos igual a definir una red secuencial y aquí añado una capa especial que se llama lambda, que es para que sobre las imágenes que van entrando se ejecute una función. Antes lo que hacíamos era normalizar los píxeles, ¿no? Los dividíamos por 255 para que estuvieran en un rango 0,1. Esta red, la VGG, se le realizó un normalizado un poco especial y yo lo tengo que hacer igual para que la red no se descuadre ahora, que voy a pasar imágenes diferentes. Bueno, pues eso también me lo permite hacer Keras. Yo estoy importando una función que se llama preProcessInput del módulo VGG16 y eso es lo que le estoy diciendo a la capa lambda que haga. Es lo primero que tienes que hacer cuando llega una imagen en la red neuronal es preprocesarla como lo hacía la red VGG. Y después estoy metiendo como una capa esta red neuronal entera. O sea, yo lo veo como una capa sencilla, pero realmente estoy embutiendo ahí toda esa red neuronal que hizo esta otra gente. ¿Vale? Y a partir de aquí ya lo que meto yo es muy poquito, porque simplemente necesito meter unas capas de neuronas pequeñitas para que todos estos detectores de imagen que tiene aprendidos ya esta red se configuren, o se utilicen esos detectores para resolver el problema de si aquí hay una pera o una manzana. Con lo cual ya veis que aquí simplemente pues meto 64 neuronas, le pongo también un dropout para evitar el tema del sobreajuste y ya la neurona final. Y con esto voy a ponerlo a aprender. Entonces vamos a ver que esto, el diseño que tiene es este, lo veis aquí. La capa lambda esta que me hace el preprocesado que necesita la red que me he traído, la que me he importado, la red que he importado y luego las capas que he añadido. Y aquí vemos que ya va aprendiendo, ¿vale? Va a tardar más porque esta red es más grande que la de antes, aunque no se esté aprendiendo todo. Y bueno, pues mientras esto aprende, otra vez aprovecho para ver si hay algo en las preguntas. Por cierto, Silvia, te he dicho que te iba a dar dos cosas y te he mentido, te he dado solo una. Me emociona contando esto de las capas. Si te vas a la documentación de Keras, ¿vale? Pues hay bastante información sobre las capas que puedes implementar en Keras. Y en concreto, si nos vamos aquí a la parte de Applications, a ver dónde estaba, aquí, Keras Applications, pues tienes aquí una tablita con todas estas arquitecturas, todas las que existen aquí. Todos los links, si quieres entrar en detalle, los links que puedas copiar en el chat son bienvenidos. Vale, sí. Gracias por recordármelo. Aquí está. Gracias. Vale. Aquí veis que da unos detalles muy generales. No entra mucha información de cómo está hecha la red, salvo el número de capas. Y veis que aquí hay auténticas barbaridades, como esta que tiene 572 capas. ¿Vale? Pero si entráis a estos enlaces, os lleva directamente a una página donde hay un poco más de información. Y si queréis ya entrar al detalle profundo, suele haber un enlace a la referencia, que es ya pues el artículo científico donde ya viene todo el detalle técnico de cómo está hecha esa red neuronal. Entonces aquí ya podéis ver toda la información de las locuras que hacen ahí. O sea que aquí podéis profundizar bastante.
Vale. Bueno, vuelvo a las preguntas. Bueno, en el chat Javier Delgado ha preguntado que el número de parámetros de la VGG a qué hace referencia. Ese número de parámetros, que lo veíamos... A ver, que vuelva al notebook. Lo veíamos aquí. Esto es cuántos valores de la red se pueden modificar durante el aprendizaje. En esa neurona súper sencilla que veíamos al principio de la presentación, que teníamos un parámetro o un peso que se podía ajustar por cada dato que entraba, pues eso era un parámetro. Estas redes, como son gigantes, pues tienen 14.700.000 parámetros. También fíjate que no se aprenden todos, porque dicen que en total hay 15 millones, pero solo se van a aprender 295.000. Porque hay gran parte de la red que la he congelado. Toda la que me ha importado he decidido que no se aprenda más. ¿Vale? Va un poco por ahí eso. Y, a ver, tenía alguna pregunta más también. Edison nos ha pasado un enlace de introducción al tema de redes neuronales. Pues gracias por el aporte. Javier Martínez nos pregunta: hoy en día mucha gente habla de IA en Machine Learning, a veces indistintamente. ¿Dónde pondrías tú la línea que diferencia una cosa de la otra? Pues básicamente, inteligencia artificial es más general. O sea, inteligencia artificial es la disciplina que su objetivo es construir sistemas inteligentes. Bueno, esa definición es un poco vaga porque también habría que ver qué significa inteligencia, pero digamos que esa es la idea. Y Machine Learning es una manera concreta de hacer inteligencia artificial, que es con el procedimiento que os he comentado. Es a base de que tú le das datos y aprenden observando esos datos mediante métodos estadísticos. ¿Vale? Con lo cual, digamos que IA es más general y Machine Learning es una cosa concreta. Y Alberto López sigue la pregunta, pues preguntando que cuál es más utilizada actualmente. Pues yo diría que el Machine Learning. Hay otras maneras de hacer inteligencia artificial, pues por ejemplo, basado en reglas, basado en sistemas expertos. Hay muchas cosas por ahí que se han venido estudiando desde los años 50, pero hoy día lo que se ha visto que funciona mejor, o por lo menos en más campos, es el Machine Learning, o sea, el aprendizaje en base a datos. Vale. Bueno, pues ya terminaron esta red de aprender, utilizando esta red importada que nos hemos sacado. Y vamos a ver qué ha salido. Pues tenemos en entrenamiento un 99,35% de acierto y en test un 99,3%. Con lo cual hemos superado lo que teníamos antes. Antes nos equivocábamos en 2 de cada 100 imágenes, pues ahora en 7 de cada 1000, más o menos. O sea que esta idea de vamos a copiarnos el trabajo de otros, pues nos ha servido bastante bien. Así que bueno, este problema pues podríamos considerar que lo tenemos prácticamente resuelto, ¿vale? ¿Para qué podría servirnos esto, aparte de para reírnos? Pues curiosamente estas imágenes de frutas las han sacado en una cinta transportadora, ¿vale? Van pasando las frutas con la cinta transportadora y tiene una cámara arriba que va haciendo las fotos. Luego han usado algunas técnicas para quitar el fondo de la cinta y pintarlo de blanco. Entonces, pues yo qué sé, si en algún proceso de producción o de recogida que te interesa ir separando tipo de frutas o algo así, esto se podría usar. No sé exactamente si se usa esto en frutas, pero sé que, por ejemplo, hay casos reales en los que se ha aplicado en pesca, de ir pasando los peces por una cinta y automáticamente ir separándolos según el tipo de pez, con una cámara que está ahí observando, ¿vale? Con lo cual eso sería una posible aplicación. Si nos queremos entretener un poco más, pues os he puesto un código al final del todo, que no voy a entrar tampoco ya en el detalle porque quiero reservar un poquito de tiempo para preguntas y que luego Gloria os cuente un poco sobre el máster. Pero he puesto un código que os permite coger cualquier foto que haya por ahí de pelo de manzana de internet y meterla a la red neuronal a ver qué dice. Entonces, bueno, aquí se define una serie de funciones Python para hacer este trabajo de bajarme una imagen y adaptarla a la red y tal. Voy a usar esta en particular. Es una imagen de Wikimedia de esta manzana. Y bueno, voy a ejecutar el código rápidamente para que veáis qué es lo que pasa. Aquí tengo los valores en píxeles, en bruto de los píxeles de la imagen. Lo he pasado por el modelo y me da una probabilidad, como os comentaba antes. Y la probabilidad de que sea una pera es del 2,84 elevado a menos 29. O sea, está, vamos, más seguro que nada en la vida de que esto no es una pera. Por lo cual, aquí lo que se suele hacer en realidad para tomar una decisión en base a este tipo de sistemas es que si la probabilidad está muy cerca de un extremo, pues me decido por eso. Entonces, bueno, pues aquí sí. Estoy tomando una regla muy sencilla, que es que si la probabilidad de pera que me dice es más del 50%, digo pera, si no digo manzana. Vale.
pues esto es una manzana. Se lo puedo poner más difícil. Por ejemplo, puedo usar esta imagen, que la gracia que tiene es que todas las imágenes que se usan en esta fuente de datos tienen el fondo blanco. O sea, es un preprocesado para trabajarlo. Con lo cual, si se encuentra en la red una imagen así, pues a lo mejor explota. O sea, no va a explotar literalmente, pero digo que a lo mejor da una predicción que no tiene sentido, porque aquí cambia mucho lo que esperaba la red neuronal. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a pasar por la red. Y no, pues aquí lo ha hecho bien. Me ha dado una probabilidad de pera del 95%. O sea que aquí la red parece que ha aprendido lo suficiente como para, incluso si le cambio el fondo y esto es una pera que directamente está en un árbol, no es una pera ya recogida, pues aún así es capaz de categorizarla bien. ¿Vale? Pues bueno, con esto creo que ya os he cubierto bastante todo este tema. Como os decía, el notebook lo tenéis accesible desde ese enlace y la idea un poco con este webinario es pues picaros un poco de interés para que veáis qué se puede hacer en este mundillo de las redes profundas. Pues hemos dedicado 2 horas básicamente, pero este es un tema que da para muchas horas. El tema de las redes neuronales se aplica también no solo en imágenes, sino también en análisis de vídeos, en análisis de texto. No lo he comentado antes, pero en mi empresa hacemos un montón de proyectos de análisis de texto y se puede sacar muchísimo partido de esto para hacer clasificación de documentos, detección de emociones, resúmenes automáticos, todo tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual este es un mundo muy grande y bueno, pues si os interesa, pues aparte de estos recursos que hay por aquí de internet libres, pues también tenemos el máster para contaros un poco más en detalle todo esto y que salgáis ya rodados. Expertos. Gloria. Expertos, efectivamente. Vale, pues bueno, hay una pregunta, me parece por ahí, que bueno, me salta a mí, pero no sé si tú la has respondido. No sé si esa... Sí, estoy viendo, bueno, a ver, en los comentarios veo que, por ejemplo, pregunta Jorge Arias si se puede reutilizar esta red para otras imágenes como coches. Pues sí, porque fíjate que yo la red que me he traído, que había hecho otra persona, la VGC16, esa se usó para detectar otro tipo de objetos. Creo que eran sobre todo animales. Y que yo, en cambio, yo le aplicaba a frutas y funciona. O sea que, en general, si tienes una base de datos documentada con muchas fotos de tipos de coches o lo que quieres detectar, funciona. De hecho, me estoy acordando que un antiguo alumno de DataHack tenía un problema que es que en su casa tenía un vado y había un bar enfrente y siempre había algún cachondo que para ir al bar dejaba el coche en el vado y él no podía salir de su casa. Entonces se montó, ojo, porque esto ya era para nota, se montó con una Raspberry Pi y una cámara, un cacharrito que lo puso ahí en la ventana, está todo el rato apuntando a la entrada de su garaje y a base de tomar fotos, pues se montó él un dataset de imágenes en el que iba apuntando cuándo había un coche aparcado en el vado y cuándo no lo había. Y con eso entré en una red que aprendiera a detectar si había un coche o no había un coche. Y entonces ya su siguiente paso, eso no sé si lo llegó a hacer ya, pero su idea era que la red funcionara siempre y cuando detectara un coche más de 5 minutos llamara a la policía automáticamente. Bueno. Utilidades inmensas. No sé si lo llevó hasta ese extremo, pero bueno, lo hizo. Bueno, aquí están diciendo que eso es súper ilegal. Bueno, entonces no voy a decir que alumno era, ¿vale? Y también voy a decir que DataHack no tiene ninguna relación con este proyecto. No, ¿vale? Nosotros damos las herramientas. Luego más? Cada uno las utiliza a su favor con su propia ética. Sí. Bueno, Marcelo acaba de pasarnos el enlace. O sea que, bueno, ahí lo tenéis por si lo queréis ver. Y a ver, ¿qué más? Tenemos una pregunta que era, vamos a ver, bueno, 2, que de hecho me he saltado una. María Aracil pregunta que si puede explicar entre unsupervised y supervised machine learning. Básicamente, lo que hemos visto es supervised. O sea, quiere decir que tú le das fotos y le dices, estas son de un tipo, estas son de otro. En el caso de unsupervised, consiste en que tú le das datos, pero no le dices de qué tipo es cada dato. Entonces, por ejemplo, le podrías dar un montón de fotos de frutas, pero resulta que es que a lo mejor entre las fotos que tienes ahí se te han colado fotos de otra cosa que no son frutas. Pues yo qué sé, de un erizo o de un yunque o de objetos random. Entonces, lo que hace el aprendizaje no supervisado es que, digamos que compara todos los objetos que ha visto y es capaz de decirte, mira, que hay una cosa que yo no sé lo que es, porque no me has explicado qué es cada objeto, pero esto no se parece a lo demás, ¿vale? Son como estos pasatiempos de encuentra el que no cuadra, ¿vale? Más o menos esa es la idea de lo que hace el unsupervised learning. Vale, y por último, Edison
pregunta, ¿qué factores se deberían tener en consideración para elegir una librería de Deep Learning como TensorFlow o PyTorch en un proyecto real? Yo creo que hay dos factores. Uno es la complejidad de uso. Keras es muy fácil de usar y yo te diría que en el 90% de los proyectos que he hecho yo hemos usado Keras. TensorFlow es muy complicado de usar, pero en realidad Keras es una interfaz TensorFlow, o sea que es como si la estuvieras usando. Y luego PyTorch es más complicado que Keras, pero es un poco más avanzada. O sea, hay modelos que son más modernos, modelos de red neuronal o capas que existen que en Keras no están. Con lo cual, digamos que tienes más potencia y más flexibilidad a coste de que es más difícil manejarla. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que los dos factores básicamente son el coste que tienen que aprender estas librerías y de luego implementar proyectos en ellas. Y luego que hay veces que hay funcionalidades que no existen en alguna de estas librerías. Entonces, por ejemplo, el caso de texto que comentaba antes, que nosotros hacemos estos proyectos en texto que decía, pues al principio los hacíamos en Keras y ahora nos tenemos que pasar a PyTorch porque hay veces para las que Keras no da así. Vale. Bueno, pues yo creo que voy a dejar contestar preguntas porque aunque hay mucha conversación, quiero dejar que Gloria hable también un poco. Vale, no pasa nada. Voy a retomar el control. De todas formas, si queda alguna pregunta en el aire, pues nos podéis contactar por LinkedIn, por redes sociales, en la página web. O sea, hay 1000 formas de contacto. Estamos ahí a tiro de piedra para todos vosotros y yo le paso el texto. Aquí estoy, le paso la pregunta a Álvaro y nos la responde sin problema. Bueno, con esto ya terminamos. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido muy interesante, la verdad. Ha llegado un punto en el que yo ya me he perdido porque desconozco totalmente, pero la verdad es que siempre aprendo un montón en todos los webinars y da gusto escuchar a todos los profesores, que la verdad es que te has explicado fenomenal. Los ejemplos que has dado han sido muy ilustrativos y a mí me ha gustado mucho personalmente, que ya digo que yo no sé mucho de esto y siempre aprendo. Y bueno, gracias a todos por asistir. Espero que hayáis aprovechado también todos mucho el webinar. De nuevo me gustaría, por si no estabais al principio, y también creo que me expliqué fatal además, recordar que el martes de la semana que viene tendremos una charla sobre los distintos perfiles profesionales que pueden complementarse y beneficiarse del conocimiento de Big Data. Os podéis apuntar en esta charla en la página web, en el apartado de eventos. También la solemos poner en redes sociales, ahí también está el link para que os apuntéis. Además, también el día 23 habrá otro webinar, taller, en el que aprenderéis a realizar modelos en Python, que ya lo habíamos comentado antes, para predecir y evitar la fuga de clientes en las empresas. Este taller va a ser más facilito para que hagáis vuestros propios modelos. Y nada, ambos eventos os podéis apuntar en nuestra página web, en el apartado de eventos. Estad atentos a las redes sociales, os iremos informando también de novedades, de próximas ediciones del máster. Y si tenéis cualquier duda, pues nos tenéis a 2 clics en datahack.es. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos muy, muy pronto en DataHack. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por vuestros mensajes.